pues ella nos va a contar un poco su testimonio. Pero antes de entrar de lleno, Angélica, yo te quisiera preguntar, como yo le hago la primera pregunta a todos mis invitados, es si tú provienes de una familia de creyentes, de una familia católica, cristiana, de misa, ¿cómo fue esa relación con Dios desde tu niñez? ¿La tenías o, por ejemplo, no fue parte de tu crianza? Ok, no, o sea, mis padres, o sea, bueno, yo tengo a mi papá, a mi mamá y soy la menor, la única mujer dentro pues de tres hermanos varones mayores, obviamente. Y mis papás, digamos que son bautizados en la Iglesia Católica, pero nunca fueron total, o sea, practicantes, unas personas que de pronto nos dieran como una crianza en esos valores cristianos, no. Mi mamá, o sea, siempre han sido personas muy buenas, muy honestas, pues muy honradas, pero como tal en cuanto a la fe cristiana, no. O sea, mi papá, lejos de ser un católico practicante, incluso hoy en día, que rezo mucho por él, y pues mi mamá era como llaman, ¿no? No sé si sea un buen término, pero un católico light. Mi mamá hacía sus Sí. novenas, iba a misa, pero no era una católica que tuviera pues esa conciencia de lo que es la vida eterna, de todo lo que implica ser cristiano, ¿no? Entonces, digamos que desde pequeña yo sí iba a la Santa Misa, por ejemplo, los domingos, con mi mamá, con mi papá. Yo me dormía porque obviamente no tenía como la conciencia de lo que era el sacrificio de la misa, ¿sí? Y como que pues siempre tuve una visión de Dios, sí, hay un Dios, hay una iglesia católica, pero ya, hasta ahí. Nunca practiqué absolutamente nada, sino antes bien, después por las amistades, las influencias, pues el mundo me absorbió al punto de cometerlas todas, como decimos en nuestro país. Pues, Angélica, de hecho te veo como un poquito ahí como viendo para atrás, porque me imagino que por ahí deben estar tus bebés. No te preocupes, que aquí esto es súper tranquilo. Las personas, imagínate, Vale. que una mamá esté con una bebecita de 6 meses y tu otra hija, ¿qué edad tiene? 4 años. 4 añitos, imagínate, y esté sentada acá compartiendo su testimonio, tiempo de mamá, tiempo de esposa también, es una gran bendición. Así que nuevamente vamos a darle las gracias a Angélica por su testimonio. Así que si escuchamos un bebé por ahí llorando y si tiene que venir el bebé, yo he hecho entrevistas donde pues tienen que traer al bebé para que lo calmen y no tenemos ningún tipo de problemas, ¿ok? Entonces no te Vale, preocupes. Miguel, gracias, gracias. Entonces, pues continuando, Angélica, pues normalmente en nuestros países, pues tú eres colombiana, yo soy venezolano, vivo en Colombia, pero pues somos países muy parecidos o en todas partes de Latinoamérica, pues tenemos como esas costumbres arraigadas, así sea por tradición, ¿no? La fe católica, ¿no? Y pues siempre nos enseñan como buenos valores, nos enseñan las cosas que están bien, las cosas que están mal. Entonces, ¿en qué momento, pues una niña colombiana, que pues mal que bien pues iba a misa, así sea a dormir, pero pues había algo de creencia, ¿no? En la iglesia, en Dios. ¿En qué momento empiezas tú como a desviar el camino hasta el punto pues de trabajar como tú mismo me dijiste, pues y no tenemos que adelantarnos si tú no quieres, sino nos puedes contar como cronológicamente cómo fue sucediendo las cosas, pero inclusive pues trabajando en estudios de tatuaje, de modificación corporal, el tema LGTB y pues estas cosas. O sea, en cómo fue ese camino que te llevó hasta allí. Ok, pues bueno, Miguel, como te digo, pues yo crezco en un lugar, pues, un lugar normal, un lugar promedio de cualquier familia colombiana, católicos light, y resulta que a mí desde pequeña me empiezan a dar, como a generar ciertas cosas extrañísimas, y es que desde pequeña yo le encuentro un gusto a la autoflagelación, ¿sí? Entonces ahorita les comparto brevemente por qué les comento esto, porque tiene mucho que ver con el tema de los piercings y de los tatuajes, ¿sí? Entonces yo desde muy pequeña le hallo gusto a la autoflagelación, más o menos hablo de unos 7, 8, 9 años, y yo empiezo a lastimarme. Yo me encontraba agujas con las que uno cose y yo me las enterraba en las manos, no en la piel, sino literal, yo me traspasaba y yo me lastimaba y un día mi mamá se dio cuenta y me decía como, oiga, pero usted, ¿por qué hace eso? Mi mamá es súper preocupada
Y yo como no, no importa, o sea, a mí me gusta. Entonces yo fui creciendo, 8 9 10 años, me lastimaba con las agujas, me gustaba, por ejemplo, si yo jugaba con las vecinitas, me gustaba lastimarlas, me gustaba como pellizcarlas, pero yo no tenía como esa conciencia de les voy a hacer daño, sino que no sé por qué le hallaba un gusto a eso, ¿sí? Más adelante no lo vine a entender. Entonces pasa que yo voy creciendo, llego más o menos a la edad de los 15, 16 años, termino el colegio y conozco todo el tema del body piercing y pues, del tatú. Pero antes de eso pasó algo muy importante en mi vida que yo creo que el demonio de María Purísima tuvo mucho que ver en mi vida, en como que se metió, por decirlo así, porque yo le abrí las puertas y es que yo empecé digamos que a estar mucho tiempo con mi hermano, de mis tres hermanos mayores, el menor de ellos es rockero, pero pesado, pesado, ¿sí? Mm, Entonces, digamos que él me lleva 10 años a mí, pero siempre fuimos muy unidos y ojo, yo no digo esto como, ay, fue culpa de él o culpa de mis papás, no, o sea, era mi amigo, mi compañía claro, y yo el empecé a andar con él, entorno. exacto, y empecé a andar con él y con los amigos de él y obviamente eran metaleros, como llaman en nuestro país, son personas que ni siquiera escuchan como un rock ochentero, sino que Mm, escuchan black metal, thrash metal, es como el rock más pesado. Entonces con él empecé a frecuentar bares de rock, de metal, empecé a asistir a estos primeros conciertos grandes que hay gratis en Colombia, que es digamos el Rock al Parque. Y ahí sí. fue cuando yo empecé a probar por primera vez las drogas y el alcohol. Recuerdo que a mis 16, creo que fue a los 16 años, que yo por primera vez probé en un solo día absolutamente de todo. O sea, yo tomé alcohol, me emborraché, entonces como no sabían cómo levantarme, me dieron cocaína, luego me dieron Dios marihuana. O santo. sea, ese mismo día me metí absolutamente de todo. Y desde ahí como que pues mis papás no se daban cuenta, pero pues yo andaba con mi hermano, entonces siempre que iba con mi hermano fumaba a veces marihuana, 16 17 años, y siempre con esa música pesada. De hecho, cuando tú hablas de las tendencias al satanismo, desde ahí entró el demonio por esa parte, Ave María Purísima, porque los amigos de mi hermano, pese a que nunca literalmente los vi haciendo ritos, ni se Sí. autoproclamaban satánicos abiertamente, andaban con cabezas de un chivo disecado, Mm, entonces en los toques se hacían con su banda de metal así gutural y cantaban y levantaban la cabeza al chivo. Entonces de cierta Dios, forma le daban un honor al chivo, o claro. sea, al demonio, a María Purísima. Y a mí me gustaba, y yo me hundía en esa oscuridad y en esa profundidad, y yo me sentía súper pesada, pero a mí me gustaba. Y era muy pelada, entonces yo me sentía pues la más con mi hermano y que la hermanita de este, que no sé qué, que parchemos, que no sé qué y andábamos, entonces todo era como un círculo vicioso. Entonces, música pesada, alcohol y drogas. Por gracia de Dios, nunca le tuve como ese gusto total a las drogas, como que fuera algo que yo estuve adicta años, no, porque me parecía muy hippie. Y a mí el tema hippie siempre, aunque mi hermano y los amigos eran medio hippies y rockeros pesados, como que igual a mí el tema hippie siempre me fastidiaba y no me gustaba el hecho de andar así, toda trabada, o sea, me parecía horrible. Pero me empecé obviamente a llenar de ese entorno y como sabemos tú y yo y los que nos están acompañando, todo esto es un ambiente espiritual. Entonces, así como está Dios y los santos ángeles, pues también está el demonio y los ángeles caídos. Claro. Entonces, todo ese espiritual, yo me empecé como a contaminar y ya llegué como a la edad de 17 años, salí del colegio y como a mí me gustaba lastimarme, porque yo cogía como de ademán lastimarme, encontré el mundo del body piercing. Entonces pasa que en esa época no era tan común como ahorita que todo el mundo está tatuado, todo el mundo, o sea, el que no está tatuado es el bicho raro, Sí, porque antes ¿sí? eran como los Entonces sí, rockeros y el mundo oscuro. Ahorita más bien es los más fresitas o gomelos, como dicen en Bogotá. O sea, sí, cualquier persona anda tatuado por todos lados. sí, todo, ¿no? Y tú ves los músicos, los futbolistas, o sea, todo Todo, el mundo sí. está tatuado. Entonces, en ese entonces no era tan así y yo me metí en ese mundo y a mí me gustó. Nunca aprendí a tatuar porque me daba pereza. O sea, me daba pereza llegar, ilustrar, no soy buena para eso. Nunca fui buena dibujando. Entonces, yo decía, oiga, mire esto tan chévere, las agujas, ve qué casualidad, lo que siempre me ha gustado. Entonces, a mí me gustó el tema de las agujas. Entonces, yo aprendí a perforar, yo aprendí a hacer modificaciones corporales y yo, o sea, cuando tú entras en ese medio, entre amigos y colegas, uno se empieza a regalar cosas. Entonces, hoy que usted me hace un tatuaje hoy, venga, yo le expando hoy las orejas. Y entonces uno se mete en ese medio y al día de hoy, pues yo me alcancé a hacer 17 tatuajes, grandes, pequeños.
De los cuales, ahí le aclaramos a las personas que pues yo ya pues me arrepentí, aunque si revisamos el magisterio de la iglesia, en ningún lado dice que sea pecado, pues si uno empieza a hacer un discernimiento, claramente la iglesia es sabia y te dice, mejor no lo hagas, es Claro. algo que a Dios claramente no le gusta, tiene otro tipo de explicaciones más profundas, pero yo me arrepentí y es algo que a mí me cuesta llevar. Aparte, porque hago un paréntesis, es mi experiencia, no digo que le pase a todo el mundo, pero yo quedé posesa, yo tuve posesión demoníaca, a mí me hicieron después de iniciar mi proceso de conversión, un sacerdote que es exorcista y del Vaticano, de los miembros del Vaticano, tuvo que hacerme varias veces, en varias ocasiones, el rito del exorcismo porque yo tenía, Ave María Purísima, a una prácticamente legión dentro de mí por dos pecados. Uno que ya les contaré más adelante y el tema era el tema de los tatuajes por la intención con la que yo los hice. ¿Mm? Dos Y de los también, 17 pues, que tengo. si quiere, nos puedes comentar, pues, luego también cuando llegas al momento para conocer, o sea, por qué te hicieron ese ritual y cómo es el proceso para llegar allí, ¿no? Porque cualquier persona llama exorcismo a todo y no lo es. Ujú, correcto, Miguel, vale. Entonces pasa que, bueno, yo entro a este mundo del tatú, del piercing, me hacen 16, yo me empiezo a tatuar, ya mis amigos todos tatúan, entonces me hago tatuajes y me expando las orejas. O sea, yo tuve los lóbulos de mis orejas literal como de este tamaño, o sea, casi como el tamaño de una tapa de crema, bueno, Wow. grandísimas. Y yo me empiezo a deteriorar físicamente al punto que yo me perforaba sola porque sí. Entonces yo, digamos, yo tenía, como yo empecé a perforar, yo tuve mi propia tienda de modificación corporal. Entonces yo empezaba a hacer perforaciones. Entonces perforaba a la gente y yo decía, ay, me quiero hacer un piercing. Y me perforaba la boca y me aburría y me quitaba el piercing. Mi mamá, pero ¿qué le pasa? Mi mamá no era conversa, pero siempre, obviamente, como buena mamá, se preocupaba por mí. Yo me perforé el cuello. Yo creo que alcancé a tener más de 30, 40 perforaciones. De hecho, yo quería Wow. tener implantes, entonces yo quería ponerme implantes acá, quería ponerme implantes acá en el cuello, en las manos, me quería tatuar la cara, o sea, bueno. Y empecé a manejar, pues, todo este tipo, a estar, perdón, en todo este tipo, en este medio, de rodearme este tipo de personas que claramente no son de Dios. La mayoría de modificadores corporales, tatuadores, pues son ateos, desprecian a la Iglesia Católica, o sea, ahí no está Dios ni el Espíritu Santo, Sí, sí, o sí, sea, en para ese nada. medio no está Dios. De hecho, pues todos Y los estudios son eh, así como oscuros y hay como oscuro, sí. calaveras y todo. O sea, todo es como así como el ocultismo, ¿no? Ujú, exacto. No, y a veces ni siquiera el ocultismo, sino el satanismo, porque de hecho la foto de la que tú hablas, que como tú dices no es un montaje ni fue como para Mm. llamar la atención, sino que esa soy yo, tanto así que me hiciste acordar que cuando yo di por primera vez el testimonio, se lo di fue al padre que me hizo los exorcismos, que él es exorcista, que él me acuerdo que me habló por Instagram y me dijo, oye, ¿y de qué estabas disfrazada? Y yo, no, yo no estaba disfrazada, era yo. O sea, yo andaba así con el pelo verde de colores, perforada, no, horrible. Y tanto así que yo me empiezo pues como a rodear de todo esto y hago un paréntesis como para que la gente entienda y lo importante también de pronto de cuando digamos uno, ay, que es que yo me quiero abrir un piercing, me quiero hacer un tatuaje, hay que tener un buen discernimiento, más si usted es cristiano, porque digamos a mí me movía mucho y lo digo desde ser yo la que hacía la modificación corporal y es que a mí me gustaba sentir cómo le dolía a la otra persona. ¿Entiendes? Mm. Esa sensación de gusto no es de Dios. Y si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿tú cómo te le vas a sentar a alguien sin saber qué intención tiene a que modifique el cuerpo que Dios te dio, que es tan perfecto y completo y que está bien? ¿Sí? Entonces, digamos, no, aclaro, no todos los modificadores corporales deben tener esas intenciones, pero yo por ese gusto a la autoflagelación y que me gustaba como esa sensación de dolor, a mí yo disfrutaba coger a la persona y no la masacraba porque hacía bien mi trabajo, pero sí el hecho de pasar una aguja, todo eso, a mí me gustaba. Entonces yo empiezo a trabajar en este medio y me doy cuenta de algo y es que en mi experiencia, es mi historia por decirlo así, porque a veces dicen, no, es que ella está hablando de esto, entonces todos los tatuados están posesos. No, esta es mi Claro. experiencia. Casi siempre pasa, y conozco varios testimonios de que pasa. Bueno, En mi yo caso tengo pasó. yo tengo uno pequeño que también antes de mi conversión y pues hasta ahora siento que no, pero tampoco recomiendo que hay que hacerlo. Claro. Y mira que algo que yo sentí que cambió, porque yo me la pasaba tomando y fumando y eso, pero cuando yo me tatué, a mí me empezaron,
no sé, yo sentí un cambio y es como esa depresión. Yo sentí en mi vida, empezó a sentir una depresión, como que todo el tiempo quería estar sola, quería llorar, odiaba al mundo. O sea, súper mal, súper mal, súper mal. Obviamente yo para perforarme y tatuarme yo tenía que tener permiso de mis papás, obviamente fui súper rebelde, yo siempre les dije voy a hacer lo que se me dé la gana, no me importa lo que me digan. Literal mi papá cuando me dio por primera vez mi perforación en la lengua, él me pegó, o sea, eso fue terrible y aún así lo seguía haciendo. Y cuando ella me vio como tan entregada a eso, me dijo, pues yo la apoyo y ponga su tienda y yo le ayudo y yo le pago el curso, porque eso uno no aprende así, porque sí, uno paga un curso donde uno aprende y es un curso bien hecho en un buen lugar. Y resulta que, bueno, ya yo me tatúo, me perforo, sigo en el ambiente de drogas, alcohol, rock and roll, obviamente ya tengo novio, obviamente pierdo la virginidad, no conozco lo que es la castidad, entonces empiezo obviamente a estar con mi novio, que es lo más normal. No era como estar con uno y con otro, sino que con el novio que yo tenía, pues estaba ahí ya, que es lo más natural que te muestra el mundo, ¿no? Mm, y pasan como 2 añitos, yo ya tengo más o menos 18 años y como te digo, yo empiezo a sentir como esa depresión y pasa que me dan ganas de suicidarme, me dan ganas de quitarme la vida porque yo Sí, digo, esto es una porquería, o sea, hablamos, disculpa que te interrumpa, ya yo sé que la gente se molesta cuando, cuando yo interrumpo, pero pues hay cosas, no, yo no. pero sí, no, porque, no, tú no, o sea, digo, las personas que están viendo el testimonio, Miguel, no interrumpa, ¿no? Pero hay momentos y cosas, porque lamentablemente, pues hoy en día vivimos en un sistema donde lo controla todo, pues las redes sociales, YouTube, entonces a veces hablar tan explícitamente censuran los videos y no llegan a la cantidad de personas que queremos que Wow. escuchen este testimonio. Entonces, por ejemplo, al hablar de esa forma, vamos a hablar, por ejemplo, de eso, o sea, intenté quitarme la vida, hacerme daño, o sea, sin ser tan explícito, porque pues tristemente Listo, YouTube, por sus políticas y todo. listo, Miguel. Súper que me aclares porque no tenía ni idea. De hecho, es Pero, la primera vez que hago un live como en YouTube. pero eso no quiere decir que nos vayamos ahora a censurar, ay, no, es que no voy a contar nada, no. Uno cuenta porque lo que el Señor quiere que nosotros hablemos es con la verdad, pero pues tratar de, tristemente, pues como de decirlo como de otra forma. De camuflar algunas palabrillas. Sí, sí, sí. Listo. Y entonces, bueno, intenté quitarme, pues hacerme daño, quitarme la vida. Y pues fue como colgándome. Dios santo. Entonces, fue como que yo dije, no, o sea, esto es un horrible. O sea, yo tenía a mi mamá, mi papá, tenía a mis hermanos, tenía a mis amigos, digamos que entre comillas era feliz porque yo quería aprender el tema de los tatuajes, de los piercings. Lo hice, mi papá me ayudó a tener mi propio estudio, tenía amigos, tenía tatuajes gratis, todo gratis, pero yo decía, hay un vacío. Y esa depresión en mí, pues se alimentaba también, no solo por haberme tatuado que abrí las puertas, sino pues el trago, la droga, sí, todo eso ayuda a que tú te hundas más en ese abismo. Y claramente, pues yo un día llegué, me acuerdo mucho que estaba tomando con un amigo y yo le dije, o sea, yo le dije como, no, viejo, me voy a... Y él, ah, bueno, hágale y me cuenta, nos vemos en la otra vida. Y yo, listo, No, de pues, una, o sea, así, de verdad. imagínate. Dios, Sí, o sea, el man si igual, esos son los amigos. hmm, ¿para qué enemigos? hmm. Imagínate. Entonces, no, no, de verdad, o sea, y yo llegué y yo me acuerdo que mi mamá estaba ahí en la casa y era una casa de 3 pisos, era un altillo, una casa muy bonita. Y yo, bueno, chao mami, Dios te bendiga. Y ella fue como, Dios me bendiga. Y yo sí, yo llegué, sin mente, cogí, realmente no me acuerdo qué fue lo que cogí, pero yo hice eso y ahí quedé. Y me desmayé. Y yo creí que ya, pues ya, o sea, como que me había ido y Ah, o cuando es sea, que me despierto, obviamente, pero no fue que lo pensaste, o sea, lo hiciste. lo hice, ¿no? Yo lo hice y lo Dios hice en 2 santo, ocasiones. No, Dios no, no, yo lo bendito. hice porque a mí no me, o sea, a mí no me daba miedo. Y eso es lo que hace el demonio, que él te hace perder el temor de Dios y te pone tan ciego que te hace, que te quita como la conciencia de lo valiosa que es tu alma, porque es que tú vales la sangre del cordero. Entonces el demonio te mete un montón de pensamientos y se aprovecha de la ignorancia, porque es que la ignorancia también es muy atrevida y tú caes. Eso es una tentación. Y de hecho, paréntesis al día de hoy, no me escandalizo, pero desde que el padre me hizo el rito del exorcismo por estos motivos que les cuento, él me dijo, el demonio de María Purísima a usted la va a tentar es por ese lado.
Y cuando yo estoy así como muy estresado o lo que sea, me viene el pensamiento de hacer eso y ya yo como, ay no, yo me relajo, ¿sí? O sea, como que lo entrego y pienso en San José y pienso en otra cosa y no me afecta, por gracia de Dios. Pero fue un proceso conocer también cómo el enemigo me ha querido tentar, digamos, a mi persona. Entonces, digamos que en ese momento, pues sin Dios ni nada, sí, sin Dios ni ley, como dicen, pues yo llegué a la casa y yo, bueno, Mario, usted bendiga, chao, te amo, subí, preparé eso, pum, y ahí quedé. O sea, yo lo hice. Tanto que cuando yo estaba sintiendo eso, yo hasta me gustaba. O sea, imagínate la locura, como que sentirse un apretado. O sea, el tema de que el bicho, le digo yo, a uno, o sea, entra tanto en uno que tú, o sea, qué persona, cualquiera mundanamente diría, ay, no está loca. Pero estamos en un plano espiritual del bien y del mal y claramente el demonio, Ave María Purísima, me quería muerta, Claro. condenada. Entonces, yo lo hice y cuando ya es que yo me despierto, mi mamá, eso fue trágico. O sea, yo le he pedido perdón a mis papás muchas veces porque es horrible uno, pues sobre todo para los jóvenes que escuchan o los adolescentes, uno a veces cree que se las sabe todas y que entonces yo hago lo que yo quiera y yo tengo la razón y uno no sabe el daño y el El dolor que dolor, le llega a hacer a los claro, papás. claro. O sea, la herida. O sea, hoy que soy mamá también, yo digo, o sea, Dios me ampare de vivir algo así con mis hijas, porque es Mm, algo, Dios mío, o sea, tú que eres papá, imagínate. Entonces, yo lo hice y mi mamá me lloraba y me decía, pero usted, ¿qué quiere? ¿Qué le hace falta? Y yo, no, mami, ya. Y yo súper tranquila, yo, mami, perdóname, o sea, no sé qué pasó, fue como un arranque ya. Y al otro día, como si nada. Yo, bueno, primera vez. La segunda vez ya fue que yo, bueno, seguí mi vida, les digo, en el alcohol, todo eso. Y algo que a mí me empezó a pasar también súper extraño, Migue, y yo lo digo porque hay personas que se meten en el ocultismo, como que les gusta el esoterismo, entonces buscan cómo leer las cartas, el tarot, la adivinación, los signos zodiacales. A mí eso tampoco nunca me gustó. Porque yo siempre he dicho son puras mentiras, hoy en día entiendo que puede que hasta sea verdad, pero es porque el demonio de María les bota la información y pasa, amiga, que yo de la nada, yo fumaba cigarrillo, ojo, mi mamá no era conversa, entonces nosotras dos, ella siempre ha sido mi pequeño diario, y nosotras dos siempre nos tomábamos, digamos, un tinto y un cigarrillo. mm. Y un día de la nada empecé a leer el cigarrillo, o sea, de la nada. Fue muy raro, porque yo estaba así como fumando y yo miro a mi mamá y yo, oye, ta, 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 y mi abuelita se va a enfermar. Y ella fue, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es eso? Y todo lo que yo dije en ese momento se cumplió. Entonces a mí Dios mío. me causó como, ¿qué es esta cosa? A mi mamá y a mis tías fue como, ay, no, qué chévere. Entonces al Tienes un plan de las don. tías chismosas, no, sí, exacto, como, uy, wow, no, eso mejor dicho, que está haciendo mi esposo. Y literal, o sea, el plan era verme en las tardes con mis tías, la vecina chismosa, y hacían fila para que yo fumara el cigarrillo y les dijera, vea, su esposo le está haciendo infiel, vea, su mamá se va a enfermar. Y yo no sabía, a mí me pasaba que cada vez que yo leía eso, como les digo, yo nunca busqué, o sea, a mí nunca me llamó la atención eso y ¡pum! Era una fuerza amiga, una vaina espantosa que yo Mm. sentía en el pecho cada vez que yo empezaba a adivinar vainas. Y, y mis tías así, y por gracia de Dios, aún sin conocerle, de la nada a mí eso me empieza a fastidiar. Y yo le digo a mi mamá, ¿y sabes qué? Ya, o sea, eso me parece muy charro, como dicen los paisas aquí en Colombia. Yo le digo, me parece muy maluco, entonces no más, yo no quiero hacer eso más. Y ella, bueno, y hasta ahí quedó, y ahí mis tías ya como que no me volvieron a hablar. Y como que ahí quedó, pero también tuve como esa cuestión de la adivinación. Cuando tú hables de tendencias al satanismo, perdóname que como que No, no, no. me perdí en algo, y es que Aquí cuando tenemos yo, para tiempo para hablar, para retroceder. Estamos aquí conversando entre hermanos en Cristo y pues todos estamos acá escuchando tu testimonio, así que tranquila, relajada. listo, Miguel, gracias. Y entonces, cuando tú decías que esa foto, claro, cuando tú vas a los eventos del tatuaje y demás, una vez tú ves bandas de música, son las más satánicas del mundo. O sea, la música, la vestimenta, y hay estos, digamos, estos shows de suspensión. Entonces, el tipo que ustedes ven con el que yo salgo es un hombre que es un modificador corporal, no sé qué país es, pero él tiene un aspecto como si fuera un vampiro, entonces él se colgaba de la piel y todo eso, e incluso yo quería mandarme a hacer colmillos porque el hecho Mm. cuando yo hablé con el exorcista, de que a mí me gustara como el tema de la sangre y de perforar, eso es vampirismo.
y el vampirismo es una rama del satanismo. ¿Sí? Dios santo. Entonces, obviamente, yo tenía esas tendencias al satanismo por eso, porque obviamente le abrí las puertas al estar con estos amigos de mi hermano, con las drogas, el alcohol y al rodearme mucho de estas personas y de esa música. Pasa que una vez, imagínate que a mi mamá yo le cojo un rosario y se lo desbarato, y obviamente ahí comete un acto totalmente terrible contra estos poderosos sacramentales, Dios mío. Y es que yo le rompo el rosario a mi mamá y cojo el Cristo y me lo pego al revés en un bolso de cuero que yo tenía de taches y yo me mofaba así súper inmadura, porque el Wow. demonio le encanta esa inmadurez y entonces aprovecha de los que uno a veces ve como a esos jovencitos como todos, ay, como que uno dice como pobrecito, como tan infantil ahí, que se cree el más malo, pues eso igual al demonio le encanta, porque se está aprovechando de esa inmadurez, pues como tal de la edad y también inmadurez e ignorancia espiritual. Y yo, esa fue la primera vez que mi mamá me regañó horrible. Mi mamá ya estaba teniendo como un proceso de conversión y me dijo, usted me vuelve a coger algo de nuestro Señor y yo a usted la saco de la casa. Claro, o sea, yo cogí el Cristo y me lo pegué de cabeza y andaba con ese Cristo al revés para arriba y para abajo. Y era horrible. Tenía amigas de mi Pero, hermano que pero, tenían tatuado. pero disculpe que, que te interrumpa, pero es que eso no era tendencia al satanismo. Eso era satanismo puro, porque hay veces que la gente cree que satanismo es irse a una secta por allí en una montaña y ponerse una capucha. No, o sea, todas esas actitudes que tú tenías eran Sí, satánicas. Sí, sí. totalmente. No, e incluso estuve a un hilo que por gracia de Dios, de pertenecer a una secta satánica solo de mujeres que había en La Calera, que Dios recuerdo mucho que santo. una chica que yo conocía en esa época por Facebook, no, más, no, ya estoy vieja, MySpace, no sé, los que son de mi Yo generación, entonces, lo escuché por ahí. sí, entonces, no, que no, que secta, y yo como así, y no, sí, tenían una secta satánica de mujeres en La Calera, unas chicas, y siempre me invitaron, pero yo siempre he sido muy encerrada, o sea, pese a que fui loca en muchos aspectos, entre comillas, yo nunca he sido de salir, salir y salir y como explorar y estar en la calle, a mí me daba pereza, yo siempre he sido muy de mi casa, entonces nunca fui, por gracia de Dios, pero sí, lo que tú dices, o sea, yo no estaba en un monte matando un bebé ni matando Claro. gatos, pero claramente mi desprecio hacia Dios, hacia la Iglesia Católica, era evidente. Y eso solo lo puede lograr una persona cuando está totalmente, yo creo que posesa y también pues manipulada por el mal, ¿no? Todas las puertas que uno le abre al enemigo con el pecado y tantas cosas. Entonces, bueno, ya digamos que retomando la línea de mi vida, lo que te digo, trabajo en este medio, me intento pues hacer lo que ya les dije una vez, eh, empiezo con este tema de adivinación, no me gusta, y pasa que ya llega el momento en donde yo entro a la universidad. Es decir, yo tenía, digamos que mi estudio y mi papá después me dijo, oiga, no, pero estudie algo, usted, o sea, haga algo en su vida. Y yo, ok, voy a estudiar comunicación social y periodismo. A mí siempre me ha gustado todo este tema de los medios de comunicación, siempre me gustó desde pequeñita jugar a presentar y vainas así, entonces me gustaba hacer radio, grababa cassettes. Entonces yo dije, no, pues esa es como mi carrera. Y entré a estudiar comunicación social y periodismo en el Externado, la Universidad de Externado acá de Bogotá, de Colombia. Y entré y obviamente me estrellé con un mundo en donde para mí ya muchas cosas no eran nuevas. Tú llegas y te encuentras al niño yuppie de papi y mami que se gasta 800.000 pesos en un moño así de marihuana, o te encuentras un muchacho normal consumiendo de todo en la universidad y así súper felices como que llegan y exploran eso, pues para mí eso ya no era nuevo porque yo a los 15 16 años ya había probado de todo, entonces para mí eso era aburrido y pues que compartía con ellos, pero no me parecía nada nuevo. Entonces empecé como a rodearme igual de personas también loquillas, o sea, no, como que no quise encajar con ese grupo de, de jóvenes juiciosos que De estudian y gente son buena. como de gente buena, gente correcta, sino que son también con los otros que son chicos buenos, pero están en su etapa de probar drogas, de tomar, bueno, muchas cosas. Entonces, bueno, yo encajé ahí y además con el tema de los tatuajes, entonces eso también era como, uy, wow, la de los tatuajes, porque en ese entonces tampoco había mucha gente tatuada en la universidad. Y bueno, sigo como mi vida en la universidad, obviamente ya tengo otro novio, entonces yo sigo teniendo pues relaciones así fornicando, porque pues realmente el nombre correcto es la fornicación.
y sigo mi vida, ¿no? Entro a trabajar a un programa haciendo unas cápsulas caseras, un programa que hoy en día sabemos que es súper progre y también pro aborto y pues es MTV. Entonces empiezo a hacer cápsulas caseras a ciertos programas, perdón, como que pasaban en los comerciales de MTV Latam, entonces yo salía ahí presentando cosas o hablando de música y empiezo a moverme en este medio. También como yo me enfoco mucho en el tema de la realización audiovisual, entonces también yo me empiezo a meter como por el tema de la farándula criolla colombiana, entonces yo empiezo a tener amigos, digamos, que son actores, empiezo como a frecuentar ya otro ambiente, entonces ya no es el ambiente loco de los que están fumando y drogándose, sino otro ambiente pesado que es gente que es reconocida, pero que también tú llegas y entonces están las chicas bandidas para los hombres y está una mesa gigante con líneas bueno, de De lo que en droga. Colombia de droga, que se consume muchísimo, y sigo rodeada de este medio. Pasa que cuando llego a la universidad, allí pasan dos cosas que en mi vida pues se marcaron, digamos, como un antes y un después muy fuerte. Y es que, pues primero, recuerdo mucho que yo empecé a sentirme deprimida, así es que a veces hay cosas que a mí como que se me van olvidando, increíble, pero sí se me van como borrando de la cabeza. Y yo empiezo como a otra vez a sentir depresión, a sentir depresión, a sentir depresión. Y resulta que yo me meto, ¿cómo es el orden? Bueno, pero sí, no, me meto con un chico, me meto con un chico que ni siquiera era mi novio, o sea, simplemente mira que pese a que yo me rodeé de personas que seguían en fiestas, yo no era mucho de ir a los bares a bailar. Antes me decían que era como amargada, porque iban a bailar reggae o reggaetón y yo no. O sea, yo soy muy vieja o qué mamera, pero a mí no me gusta eso. Yo prefería irme un cafecito, tomarme un café, una cerveza. De hecho, yo andaba muy sola. Todo el tiempo a mí me gustaba andar sola. A mí siempre me ha gustado estar en la Luis Ángel Arango, leer libros. Yo andaba con mis abriguitos, andaba mucho tiempo sola leyendo cosas que tampoco ayudaban mucho porque eran lecturas de personas que se han quitado también la vida y eso. Y siempre esa depresión estuvo ahí guardadita. Y yo creo que toteó, súper toteó, cuando resulta... Ah, no, mentiras, perdón. Eso se los cuento ahora. Vamos a hablar del tema de la bisexualidad. Como yo ya no tenía tanta, no, como tanto gusto y fascinación por las drogas y el alcohol, pasa que de la nada a mí me empieza a gustar una chica de la universidad, una chica muy bonita y yo, o sea, yo Y, la nu- veía y como con nunca otros habías, o ojos. sea, nunca habías tenido esa tendencia. Pues mira que te soy honesta, muy, muy honesta. Desde pequeña, de cierta manera, me llamaba la atención las niñas. O sea, como que no era como que yo dijera, ay, qué niña tan linda, me enamoré. No, pero siempre, si había una niña bonita o una adolescente de mi edad bonita, como que a veces se me corría algo en la cabeza y las veía con otros ojos. ¿Sí me entiendes? Como que yo veo, o sea, como cuando tú ves una mujer bonita, Miguel, o sea, como Claro. hombre que tú dices, venga, la churra, o sea, una mujer, ¿por qué tiene que ver a otra así? O sea, a mí no. Y a mí me empezó a pasar eso. En muchas ocasiones yo veía, digamos, chicas de los tatuajes y eso, y yo, ve, esta niña está así, horrible, o sea, yo estaba bonita, yo, uy, no, pero me hacía como la loca conmigo misma. Me hacía la loca, realmente. Siempre en fiestas, igual de todas maneras se presentaban ocasiones como que no, que el pico, que el beso con la amiga, y era lo más casual, porque para mí eso a veces era, o sea, pese a que yo en ese momento públicamente, o hasta para mí misma yo no decía, soy bisexual o algo así, pues si yo me daba un pico con una mujer, pues yo no me escandalizaba. Había otras chicas que tampoco, pero había otras que, uy, ¿usted qué le pasa? No, qué horrible. Y yo, pues normal, o sea, ni para aquí ni para allá. Pero claro, siempre hubo algo ahí raro, como que me hablaba al oído, como, uy, mira la niña, la muchacha, pero yo como que lo ignoraba. Y cuando yo llegué a la universidad pasa que yo veo a esta chica, pero no solo con ojos de qué guapa, sino me enamoré. Imagínate, o Wow. sea, love is love, que es el típico lema progre que ya conocemos, que amor es amor y yo, pero dentro de mí había algo que me decía que estaba mal. Ahora, en ese momento, mi mamá ya había iniciado un proceso de conversión. Mi mamá siempre ha sido una excelente mamá, pero era una católica que no era practicante. Cuando ella inició su proceso de conversión, yo la empecé a ver rezando el rosario todo el tiempo, haciendo la consagración a la Virgen, escuchando música gregoriana, porque mi mamá siempre, ella como que, pum, de una latino a los cantos gregorianos.
rezaba mucho, leía, y yo, mi mamá, ¿qué? Me la cambiaron. O sea, como que ya no es la chévere antes con la que yo me sentaba a fumar un cigarrillo y tomaba tinto, o a veces nos tomábamos un whisky o una cerveza de vez en cuando, como que mi mamá ya no era así. Mi mamá empezó a ser profundamente espiritual, católica, cristianamente hablando, ¿sí? No a hacer yoga, sino se fue a la iglesia. Entonces yo la veía en misa, en el Santísimo, que en ese momento yo no tenía, que era el Santísimo, y yo, ¿pero qué es esto? Y mi mamá reza y reza, y yo, qué pereza, en fin, la dejaba como cuento aparte. Yo ya me sentía como sola, porque ya no hablábamos de lo mismo, pero igual siempre ha sido mi mamá y mi querido diario. Y entonces resulta que cuando esta chica me empieza a gustar, mi mamá ya era conversa, llevaba ya unos añitos conversa, y yo digo, no, yo le tengo que contar a mi mamá. O sea, imagínate, o sea, en el fondo de mi corazón había algo como que yo sabía que estaba mal, porque yo en esta muchacha, en esta joven, yo no veía como un morbo, sino que yo sentía amor porque ella era súper bonita conmigo, pero entonces yo como que yo decía, esto no es normal. O sea, ni siquiera por chicos con los que yo he estado, novios que tuve de 2, 3 años, un año, yo había sentido eso. Entonces yo estaba supremamente confundida. Y entonces mi mamá, yo le cuento, y ella fue como, gracias a Dios, no se escandalizó. Y ella me dijo como, hagamos una cosa, hablemos con el padre de la parroquia. Y yo, ¿pero para qué? Ella me decía, no, hablemos con él, porque de pronto la exhorta y le da como una luz de que eso no está bien, hija. Y yo, bueno, entonces lo que vamos es se confiesa. Obviamente esa confesión no fue válida porque yo no sabía que era la confesión, no tenía la conciencia de lo que era el sacramento de la penitencia. Y por supuesto no tenía arrepentimiento de mis pecados porque ni siquiera tenía conciencia de lo de que que eran era el pecados, pecado, claro. ¿sí? Entonces no, entonces yo fue como a sentarme a hablar con un padre como que, venga, me pasa esto, ¿qué hago? Entonces fui a hablar con él y, ojo, otro paréntesis de mis paréntesis constantes, lo que cuento no es con el ánimo mejor dicho, de lapidar al sacerdote, sino como que nos demos cuenta cómo hasta ellos han sido tan permeados del modernismo, de tantas cosas que llegan a aconsejar mal a un alma. Y hay que rezar mucho por ellos, muchísimo. Es nuestro deber, ¿no? Bien decía San Juan Eudes que el peor castigo que Dios le puede dar a sus fieles es darle malos sacerdotes. Entonces, un pueblo que no ora por sus sacerdotes no tiene derecho a sacerdotes santos, ¿sí? Y Así es. tristemente andamos en épocas duras y que nos ha tocado luchar contra eso, ¿no? Y rezar muchísimo por ellos, muchísimo. Y yo llego allá sin nada y le digo, él estaba así con su celular, porque muy moderno el padre, estaba así con su celular, y yo, padre, me vengo a confesar. Sí, cuéntame, cuéntame. Y yo, pues no sé, me gusta una chica de la universidad. Bueno, hija, no pasa nada. Y yo, o sea, yo fui como, perdón, yo, padre, pero ¿cómo así? O sea, porque pues yo siento que eso no está bien, o sea, como que no es el orden, o sea, en medio de mi ignorancia, de mi no conversión, de antes de ser súper loca y, mejor dicho, estar en contra de Dios y de tantas cosas, pues él me dice a mí, o sea, yo sentía en mí que algo estaba mal, que no era No el te puedo, orden natural. yo no te puedo creer que te dijo eso. De verdad, No, ponme Angélica. cuidado lo siguiente. No, sí, es como para que te decir mentiras y más No, un consagrado. no, No. yo sé, solo que me... Bueno, es que realmente no es que me tenga que sorprender, porque a mí me pasó algo así en un programa, inclusive. Menos mal que era grabado, porque luego no lo pude sacar en vivo, porque yo le decía, discúlpame el paréntesis, amigos, queridos hermanos, porque sé que no les gusta que yo hable cuando hay un No, testimonio. habla, eso estamos charlando. Pero sí, pues yo hablo con el padre porque sabemos que este sacerdote jesuita, pues oramos mucho por él, por James Martin. Súper Pues herético, sí. él dice que los homosexuales, pues cuando van a la iglesia, no hay que exigirle la castidad porque eso es una carga muy pesada. Entonces, Mm, yo digo, bueno, eso es como si me dijeran a mí que mi tendencia era a ser promiscuo, mujeriego, a que me digan, bueno, puedes tener las mujeres que quieras porque eso es muy pesado para ti. Es Sí, ser exactamente lo fiel es mismo. muy pesado, sí. Claro. Entonces, yo le conté eso al sacerdote, oramos mucho por todos nuestros hermanos sacerdotes, pensando que él iba a condenar esa declaración y lo que dijo fue, sí, pero pues sí, o sea, hay que irlos paso a paso y cómo No, yo no, esto no no. puede ser.
Pero No, es bueno, muy a ti te pasó. doloroso. A ti te pasó. Cuéntanos qué más te pasó No, pues en ese imagínate, momento. entonces él me dice, hija, no pasa nada. Y yo, ay, padrecito, yo era, padre, pero ¿cómo así que no pasa nada? Y me dice, mira, ojo, lo que me dice, mira, hijita, a Dios no le importa si tú sientes amor por un hombre o por una mujer. A Dios lo que le importa es que tú sientas amor. No importa, solo el amor. Dios. El O sea, le típico faltó love is love. Le le faltó faltó tener como la estola de la LGBT. O banderita. sea, de verdad, sí, sí, Triste, triste. o sea, es muy triste. O sea, yo en el Mm. momento, o sea, yo me como que me alcancé como a sorprender y yo, porque yo obviamente pues yo no le tenía el respeto que hoy por gracia de Dios le tengo a los consagrados porque fue pucha, o sea, Claro. sin ellos, Dios mío, y hay que rezar mucho, pero en ese momento o sea, hasta me dio gracia y yo, pero no entiendo mi mamá que me trae acá, o Mm. sea, yo no entendí. Entonces, claro, Claro. él me dijo eso, entonces yo le dije, ok, me dijo, sigue tu corazón y ya. Y yo, ok, ok, listo. Y me salí, y mi mamá, ¿y qué le dijo el padre? Y yo le dije, no, mami, pues que no importaba, que lo importante era que yo sintiera amor. Y mi mamá, como que, papara, o sea, de verdad como que quedó súper triste. Y aparte había otro sacerdote que era incluso mayor, ya un señor de edad, y me ve porque tatuada, expandida. Y mamá, ay, es que mírela cómo tiene esas cosas. Y el padre, ay, eso no importa, eso es chévere, moderno. Y yo, pero mira cómo es Dios de grande, Miguel. Y es que Dios es tan grande y tan inteligente, tan sabio, tan todo, que eso a mí, para mí fue algo bueno, o sea, para mí, porque eso a mí me empezó a generar como venga, ¿y por qué estos sacerdotes dicen eso? Luego la iglesia no enseña otras cosas. O sea, como que empecé a cuestionarme, pero igual no tuve un deseo de, ay, venga a ver si me confieso en serio, o sea, nada, como que quedó esa duda de, estas personas están equivocadas, pero no importa. Al final ese tema quedó ahí, pero obviamente yo me metí con esta chica, digamos que obviamente por gracia de Dios no caí en pecados, digamos, súper de impureza con ella, no porque Dios hasta me guardó, pero ella fue muy mala conmigo, o sea, como que claramente ya yo me mofaba de ese pecado, que en el momento yo no sabía que era pecado, pero públicamente me mofaba de eso, entonces ya en la universidad a mí no me daba pena darme picos con ella, andar de la mano con ella, de hecho en un momento yo dije, empezó esa voz de siempre a hablarme al oído, que es como con todo este tipo de ideologías y demás que hoy en día nos meten, que yo empecé a sentirme, yo dije, oiga, pero si yo siempre he sido un niño, o sea, yo sé que soy un niño, yo Wow. empecé a decir, o sea, yo empecé a decirme a mí sí me gusta ella y estoy con ellas porque yo siempre fui un niño, entonces soy un niño en el cuerpo de una mujer y empecé a alimentarme, entonces yo ya quería empezar a verme como niño, yo me corté el cabello, o sea, literal me hice como el corte de Justin Bieber, o sea, literal mi mamá fue como, Dios mío, ¿qué está haciendo? Y empecé no a vestirme como un hombre, pero sí como que mi apariencia Más femenina, que masculino. andar arregladita, sí, empecé a andar más masculina y a ella le gustaba, entonces duré un buen tiempo así, después ya fue como súper mala onda conmigo, eso acabó y yo igual empecé a molestar con chicas en todos los aspectos posibles. Entonces yo dije, ah, no, yo soy bisexual, o sea, yo soy bisexual y si le tengo que decir a mis papás que soy bisexual, pues normal, ¿sí? Y ahí sí el demonio me empezó a molestar con eso. Es decir, yo ya miraba chicas, ya yo iba, parecía un hombre, porque uno se vuelve, empieza a tener como actitudes de hombre, entonces ya sabes cómo manipular a una mujer y también como una es mujer se conoce lo fastidioso que uno es de mujer, entonces uno se aprovecha, las manipula y empecé como a caer en ese juego horrible. Tristemente, sigue la depresión en mí, sigue el fastidio y pasa que, pues como te digo, yo no era lesbiana, sino que simplemente me gustaban también las mujeres, entonces si tenía un novio, pues también no había problema. Y digamos que con esta chica animadas, con otras chicas tampoco, yo me quedé sola. Y un día que me fui con unos amigos, que eso era lo que les iba a contar, que esa es una parte más dura de mi vida. Y es que yo me tomo unas cervezas, ni siquiera estaba borracha, así embriagada, como se dice, y yo me quedé a dormir en la casa de una persona que ni conozco y me quedé a dormir sola y se metió un compañero de la universidad. Y pues bueno, estuvimos los dos, nos cuidamos, ¿sí? Usamos, pues digamos que el preservativo, perdón lo literal,
y yo quedo en embarazo. Wow. Yo quedo en embarazo. Nunca en mi vida, yo pues obviamente, digamos que a raíz de tener una vida promiscua, de estar con mi novio de 3 años, así haya sido solo con él, de tener una vida desordenada sexualmente hablando, yo había tenido un aborto espontáneo. Yo una vez había quedado embarazada, había dado como ese sí con mi novio en ese momento y fue un aborto espontáneo muy pequeño y ya, y eso pasó. Y con él quedé en embarazo y yo dije, se me acabó la vida, ¿sí? Se me acabó la vida. Pasa que yo le comento a este chico como, oiga, o sea, porque claro, a mí no me, o sea, yo tuve el retraso, me hice la prueba en la casa y me salió hiper mega positiva. Y yo, pero ¿por qué si nosotros, o sea, primero no estábamos embriagados, no teníamos drogas en la cabeza, usamos lo que usamos, ¿y por qué? O sea, ¿por qué pasó esto? Hoy en día lo entiendo, que era voluntad de Dios, algún propósito tenía Dios con mi bebé y yo le arrebaté la vida porque yo aborté, ¿sí? Dios santo. Entonces, yo acudo, me cuesta mucho siempre contar esto porque es mi hijo, ¿me entiendes? Y lo llevo en mi corazón todos los días, ¿me entiendes? Tranquila, tranquila. Y yo acudo a mi novio y le digo, oye, estoy embarazada. Y él es como, ah, no, normal, yo ya sé lo que toca hacer. Hay que abortar. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, eso, yo ya lo he hecho antes, eso es súper fácil. Y yo, ok, o sea, no hay como una luz de, oye, la embarramos, pero hagámosle, no. Y pues se apagó eso en mí, y en mí también habían muchos miedos, que yo decía, bueno, no he terminado, miedos socialmente hablando, o sea, no había terminado mi carrera, no era una persona que yo amaba, porque no nos amábamos, o sea, fue una noche de copas y listo, y yo decía, pero ¿cómo voy a tener un hijo con alguien que yo ni amo? Entonces empezó mi egoísmo y también mis miedos a hablarme al oído y verlo a él también como tan seguro de lo que tocaba hacer, que finalmente pues optamos por tomar esa decisión. Y pasó, y perdón si me extiendo un poco en este tema, Miguel, pero lo digo es porque es importante ver cómo a veces Dios nos quiere llamar de muchas formas y nosotros no lo dejamos. O sea, no lo dejamos. O sea, al punto que mi mamá ya era conversa, como ya les había dicho, y yo le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, mi mamá me lloraba, Miguel, mi mamá se me arrodilló y me dijo, Angélica, no lo haga, regálemelo. Y yo no, mami, yo como una piedra, yo no, no, yo lo voy a hacer súper obstinada, enceguecida. El pecado te pone el corazón con una piedra al punto de que tú llegas a acabar con la vida de tu hijo. O sea, y tú ni siquiera eres consciente de la gravedad de eso y de las consecuencias que no solo trae, cristianamente hablando, que hoy día tengo esa conciencia, consecuencias mortales para el alma, porque yo me hubiera muerto en ese momento, seguramente me condeno, seguramente no, o sea, ya me voy, pero también para el cuerpo físicamente y psicológicamente, el tema posaborto, todo este tipo de cosas existen. Y pues yo súper obstinada, amiga, o sea, yo era como no importa, yo lo voy a hacer. Mi mamá lloraba, me decía, yo no la puedo amarrar una pata de la cama, sacerdotes a hablar conmigo y yo no, chao. Y resulta que este chico me dice, no, hagámoslo. Y yo, bueno, recuerdo que llegué a ese lugar, eso es como con una llamada, te indican cuál método quieres, si lo que tú te tomas o lo que te hacen, y escogimos la parte instrumental. Yo no pensé que eso doliera tanto. Y era un embarazo pequeño, claramente. Pero pasa a mí que yo llego y llega el día y él me acompaña y llego allá y me dicen, bueno, usted no se vaya a mover, porque es que si usted se mueve, o sea, esos asesinos son conscientes de que si usted se mueve algo mal puede suceder, ¿no? Algo malo puede pasar. Me dice, usted no se puede mover. Y yo, ok. Y pasa que me empiezan a como a hacer lo que llaman un legrado y eso me dolió, o sea, por gracia de Dios, él me ha hecho olvidar ese dolor, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, ahorita que soy mamá con el segundo parto de mi hija, que fue un milagro tenerla natural, cuando yo sentí esos dolores de las contracciones y todo, yo le decía, Señor, o sea, que esto sea en reparación por lo que hice algún día, que nunca va a ser suficiente, pero me dolió más que incluso lo que te digo, el Señor me ha borrado el dolor físico que sentí esa vez cuando hice lo que tenía que hacer, porque fue terrible lo que en ese momento pensé que tenía que hacer, porque obviamente acabar con la vida de tu hijo jamás va a ser una opción, ¿sí me entiendes? Pero pasa que me hacen el procedimiento, Miguel, y
se llevan la bandejita y yo me quedo llorando, temblando del dolor, de todo, porque a ti te gritan y te dicen que no grite, que no se mueva, son súper bruscas. Y pasa que llega como a los 5 o 10 minutos, llega la que me practicó eso y me dice, algo salió mal. Yo, como así? Me dice, aquí no está el bebé mm, está adentro. Y yo, mm. en el momento, yo me quedé súper, ¿qué es esta vaina? Ustedes son unas ineptas, los traté súper mal, esto valió tanto, el chico este afuera esperándome. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, yo en ese momento, tú no sabes ni qué pensar. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que no lo hicieron bien? Obviamente en este momento yo sé que el Señor me quería dar una oportunidad para no cometer ese pecado y porque tenía un propósito con mi bebé. Igual yo terminé arrebatando, ¿sí? Y eso es lo que a mí más me duele. Gracias a Dios me ha ido sanando el Señor porque antes no podía, eso yo no lo podía contar. O sea, así como lo estoy haciendo, no podía, amiga. O sea, yo me rompía o simplemente ni lo tocaba porque para tú igual contar estas cosas tienes que también que sanar. El Señor va sanando por medio de los sacramentos, del perdón con uno mismo, ¿sí? Pero es muy difícil. O sea, yo creo que uno de los pecados más terribles que una mujer puede cometer es esto. O sea, es algo que te marca, hay un antes y un después en tu vida, ¿sí? O sea, esto duele hasta el último día que tú estés acá vivo en esta tierra. Y pues imagínate, entonces yo hago esto, salgo, el chico me ve súper mal y me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, todo salió mal, él está ahí. Y él me vio tan mal que en ese momento hubo una luz que yo apagué, porque él me dijo, no, 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 dejemos así y tengámoslo. Y yo le dije, no, 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 ya, o sea, ya empezamos, no. Y él me dejó sola. Ya después él me dijo como, bueno, hágalo y chao. Se fue ese día. Supuestamente estas doctoras me dijeron, no, es que usted tiene un útero bicorne. El útero bicorne es que supuestamente mi útero estaba en forma de corazón. Entonces, supuestamente el bebé estaba acá y ellas hicieron lo que tenían que hacer, era acá. Entonces, supuestamente me dijeron, no, pues es que lo hicimos mal, estaba aquí, no sabíamos, usted tiene el útero bicorne, eso es deforme, no sé qué, la va a ir a ver, váyase a hacer una ecografía, un super ecógrafo que queda en la Marley. Y yo ese día fui, yo me acuerdo que no tenía ni un peso. Y ese día me fui hasta allá y yo, cuando, claro, fue pucha, o sea, estaba así acostada en la camilla, era un súper consultorio y para ver la ecografía, literal, el doctor tenía en la pared gigante, o sea, era como un televisor gigante, o sea, una vaina gigante y yo vi ahí a mi bebé. Entonces yo lo vi y me acuerdo que yo me puse a llorar. Y yo pensé que el médico me iba a dar como una voz de aliento, que sí y no, porque me dijo, usted no tiene ningún útero bicorne, su útero está bien, ahí está. Pero, pero las que hicieron mal el trabajo fueron ellas, pero él está ahí. Y yo, Dios mío, se pegó a mí. Mira que en medio de mi ignorancia y mi falta de Dios, igual científicamente está demostrado que cuando está la concepción, cuando se hace la concepción, estalla una luz en el vientre de la mujer. Y yo en mi ignorancia, yo digo, esa es como la luz impresa del Señor que da vida, o sea, es el alma. Y en medio de que yo no tenía la conciencia de eso, yo recuerdo mucho que cuando salí de ese consultorio, él me dijo a mí, me dijo, no, ahí está, pero lo mejor es que usted haga lo que tiene que hacer, usted está joven, le falta mucho por vivir, aparte si vive el bebé puede que nazca ya como deforme o con alguna cosa rara porque ya obviamente hubo algo invasivo, entonces no vaya que allá le responden, pues obvio, a él también le van a pagar por eso. Y entonces yo vi a mi bebé ahí, vi el saquito gestacional, sé que él ya estaba ahí y me estaba diciendo, me quiero quedar, no me fui, déjame vivir, y yo no lo dejé, ¿me entiendes? Y yo me fui ahí llorando y yo no sabía qué hacer, pero dije, ya empecé, esto lo tengo que terminar. Llegué a mi casa, me cogí la pancita y le dije, perdóname, pero no es el momento. No es el momento, claro. O sea, como si después de 15 años o 10 o 8 años yo pudiera decir, oye, ven, hijo, ya es el momento, vuelve y crece y ya. No, eso obviamente no es así. Pero yo tenía como ese sentir que yo le dije, perdóname, perdóname, pero igual lo voy a hacer. Recuerdo que me fui a este lugar y yo le dije, hagan esto ya y pónganme anestesia. Yo no quiero sentir, no quiero ver, no quiero ir, no quiero nada. Pero hagan lo que tenga que hacer y me tienen que responder porque usted ya se le pagó una plata. Sí, y fui pues a este lugar que no lo voy a nombrar precisamente por lo que tú dices, pero es uno de los más grandes en Colombia y en Bogotá, que empieza por O. Entonces llegué allá y,
y pues efectivamente me dijeron anestesia general. Y mira que yo en ese momento llegué muy triste y me di la bendición. Obviamente, así yo me hubiera dado la bendición, yo estaba acabando con la vida de mi hijo. Obviamente, si me hubiera muerto, me hubiera ido al infierno. Porque es que la verdadera misericordia no radica en que, ay Dios, perdóname, pero igual lo voy a hacer. O sea, Señor, estoy fornicando, perdóname, pero sigo en fornicación, sigo en unión libre. No, o sea, la misericordia en ti se cumple y da sus frutos cuando tú te arrepientes y tienes un corazón contrito y dices, ya no voy a volver a pecar, como lo que dijo el Señor a María Magdalena, vete y no peques más. Entonces no es como, perdóname, pero igual lo voy a hacer. Esa fue mi actitud. Si me hubiera muerto ahí, me hubiera ido al infierno. Eso es obvio. ¿Sí? Es doctrina de la iglesia, no es mi forma de pensar. Eh, pero obviamente yo llegué ahí y me acosté con miedo en esa camilla, Miguel. Yo me di la bendición y lo hice. Y claro, cuando me despierto, pues obviamente me despierto en una camilla, súper bien, y me dicen a mí, oye, ya está, todo salió supremamente bien, ya te puedes ir para la casa, tienes que cuidarte, ya, ya se solucionó el problema. Entonces yo ya sabía que mi hijo ya no estaba conmigo. Y ahí lo que fue el tema de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, Miguel, empezaron a aumentar en mi vida, al punto que yo me encerraba en el cuarto a pegarme contra las paredes, me rompía los nudillos de las manos. Una vez duré 3 noches, 3 días, 3 noches, sí, 3 noches de largo sin dormir. Parecía, recuerdo que era un diciembre, me veía pálida, súper flaca, me sentía como un muerto, zombie, y ahí fue cuando intenté quitarme la vida por segunda vez. Entonces yo dije, esto no puede ser. Igual, si yo pues yo sé que voy a estar con Dios. Entonces el pensamiento ya era diferente, ya no era como, esto es una terrible realidad del mundo, la vida, sino como que yo decía, si yo lo hago, yo me voy con Dios. Yo tenía como esa voz hablándome todo el tiempo de que lo hiciera porque Dios, iba a estar con ese Dios que me estaba hablando en el fondo, porque de hecho uno de mis últimos tatuajes fue este, que está en latín, porque de hecho a mí siempre me llamaba la atención como irme a la tradición de la iglesia, pese a que no conocía nada. Entonces yo me tatué Pater in manus tuas commendo spiritum meum, una de las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y era porque al final de todo ese abismo, yo simplemente desde mi nada y mi ignorancia y mi no conversión, yo empecé a gritarle desde el fondo de mi corazón al Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque yo ya no puedo nada, o sea, ya no sé qué voy a hacer, me encomiendo a ti. Y esa voz del maligno, porque claro, yo no estaba en gracia ni nada, se empezó a aprovechar de mí y a decirme, si usted se muere, va a estar con él. No me estoy comparando con Cristo nuestro Señor, pero veo que es muy similar la tentación, como cuando se le apareció el demonio a Jesús y le dijo, tírate desde acá que los ángeles del Señor te van a salvar. Sí, es como muy similar esa misma, como ese mismo método ahí de engaño. Lo que pasa es que Cristo pues es Dios, o sea, uno es un miserable pecador, una criatura frágil, ignorante, pecadora, pues uno como que por gracia de Dios, yo dije como, pues, o sea, por gracia de Dios no me morí, porque igual lo hice, o sea, tal cual como la primera vez lo hice. Y fue terrible porque mi mamá estaba de viaje y esta vez sí fue como con una caulla, una soga, y yo estaba sola en la casa y al marco de una puerta y pa, ahí quedé. Hmm. Y por gracia de Dios, como él siempre con sus milagros y sus sorpresas, no sé por qué razón, mi mamá le había dejado las llaves a una vecina. Y una chica en ese entonces, que era una hija de una amiga de mi mamá del pasado, que ella era como esotérica y todo eso, ella vio como cosas en mi red social y ella vio que yo estaba como con música muy depresiva y algo le prendió las alarmas a esa chica, que le dijo, llamó a mi mamá y le dijo, señora Daisy, yo veo que Angélica está publicando cosas muy tristes, ¿usted está con ella? Y ella dijo, no, yo estoy sola, estoy visitando a mi mamá, o sea, a mi abuelita. Entonces mi mamá se asustó, llamó a la vecina y cuando la vecina llega con las llaves a abrir a la casa, pues me encuentra ahí. Tun, Dios tun, tun, tun. santo. O sea, la misericordia Entonces, de Dios te estaba pero persiguiendo, o sea, batallando por ti. no, Miguel, es que era para que yo me hubiera muerto de muchas formas. O sea, recuerdo una vez que por rebelde en la universidad
salí, me dio un paro, ¿cómo se llama eso? Como un preinfarto, porque yo no comía bien. Ah, pues en esa misma época donde yo aborté, pues claro, empezó la depresión, ¿no? Pero antes de hacer lo que hice por segunda vez, yo empecé a consumir mucha cocaína, muchísima, muchísima, muchísima. O sea, yo me gastaba la plata de la comida en eso y yo me la pasaba en la universidad y hágale, y hágale, y hágale. Y yo entraba a las clases así temblando. Aparte, yo no comía, entonces mi alimentación diaria era Red Bull, expresos de tinto Mm. y cocaína. Entonces yo me la pasaba así todo el tiempo me la pasaba así. Y pasa que entonces yo empiezo a hacer esto. Una vez me inyecté cocaína también en las venas del desespero. Todo después de yo haber acabado con la vida de mi hijo se empezó a incrementar la ansiedad, ataques de pánico. Yo no soportaba ir en un metro, como en un Transmilenio acá en Bogotá. Yo me subía y yo sentía que todo el mundo me iba a hacer daño y yo me vomitaba del pánico que me daba. O sea, yo salía y yo decía, no me puedo ir sola a la universidad, me van a matar. O sea, empecé a tener como delirios de persecución, o sea, unas cosas súper locas, Miguel. O sea, todo lo que a mí me había pasado antes se me había incrementado un montón. O sea, la depresión, la ansiedad, el pánico, el miedo, los nervios, la mala alimentación, el insomnio. Yo me bañaba y yo escuchaba llorar a mi bebé. O sea, yo me bañaba y yo escuchaba llantos de un bebé y yo ¿qué suena? Y yo cerraba la llave y yo, ¿pero qué es esto? Y yo, mami, ¿está llorando un bebé? No, ¿en dónde? Y yo, o sea, como, ¿qué es esto? ¿Sí? Y muchas cosas, al punto que te digo, yo me encerraba en el cuarto y me empezaba a pegar, a pegar, a pegar. Y lo que te digo, en esas rebeldías, una vez me fui, me dio un paro cardíaco, me fui, dije, no me importa, me fui a tomar, me robaron el celular y yo dije, no me importa, tengo que seguir en la calle. Y resulté tomando con una amiga en su casa en un barrio muy peligroso en Bogotá que yo no conocía, era el sur de la ciudad. Y ella me echa a su casa a las 2 de la mañana, porque a las 2 de la mañana en ese barrio su amigo que nos estaba gastando el trago intentó abusar de mí. Y entonces yo empecé a gritar y ella no me creyó. El tipo empezó a decir, no, es ella, no sé qué. Y yo, sí, y ella me saca de la casa. Y entonces yo intento tirármelo un Transmilenio y no me coge y yo me quería morir. Y veo prostitutas y habitantes de calle y no me pasa nada, pero yo duré toda la noche llorando en una avenida, me recoge un taxista, él también intenta abusar de mí y pasa algo Dios que es un milagro. mío. Pasa algo que es un milagro y es que él me mete al taxi. eh, Mira, al día de hoy yo no sé si es que alguien me drogó, pero yo, o sea, cuando yo llegué a manos de que yo me acuerdo que yo busqué en ese entonces a quien era mi exnovio, él me dice que yo llegué con morados en las piernas, que yo llegué como toda desvestida. O sea, yo no tengo memoria de que hayan abusado de mí, realmente no creo. Pero si me manosearon o algo, no me acuerdo. Pero recuerdo que el taxista me levantó, me subí al taxi, yo creí que me había llegado como, "Ay, ya me van a llevar a mi casa". Yo estaba mal, a mí algo me echaron, algo me echó ese tipo. Y él se mete a un caño, Miguel, se mete a un caño. Y dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Y el tipo empieza a tocarme en la cara y como intentarme dar besos. Y yo no más, o sea, no. Y abrí la puerta del taxi y me intenté tirar y el tipo frena y me dice, o sea, como que se le hubiera quitado algo de los ojos y el tipo me dice, oiga, mona, perdóneme, discúlpeme, yo no sé qué estoy haciendo, ¿a dónde la llevo? O sea, el man estuvo con toda la intención de hacerme daño, Dios pero algo le santo. dijo, no haga nada, algo mejor no le haga nada a ella. Yo creo que mi ángel de la guarda, la Virgen Santísima, bueno, no sé. Mientras pasaba todo esto en mi vida, Miguel, mi mamá estaba doblando rodilla por mí. Mi mamá empezó a hacer ayunos, sacrificios. Y lo último que hizo mi mamá, que es por lo que yo digo que es mi Santa Mónica, ella fue a arrodillarse y entregarme a la Virgen María. Le dijo, madre, yo ya hice lo que estuvo a mi alcance, yo ya no puedo más. Yo te la entrego. Haz lo que tengas que hacer. Pero con ese dolor de mamá, la Virgen María que sufrió por su hijo, la entendió y la escuchó. Y yo me la imagino a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, corriendo detrás de Jesús diciéndole, mire, mire quién está perdida, esta ovejita ya está en la inmunda, que si no la rescatamos ahorita se va, o sea, o me muero, sí, lo que siempre hice, o me matan, o me roban, de todo. Entonces me pasaron muchas cosas que el Señor siempre me preservó, Miguel, en medio de las situaciones era para que yo me hubiera muerto de muchas formas. Entonces pasaron muchas cosas y ese segundo acontecimiento pues no lo logro tampoco. Y pasa que ahí me llevan a un psiquiatra, pero mi mamá igual no estaba de acuerdo. O sea, mi mamá era como, no, si no es católico, no, porque ella tenía conversión, mi papá no, mi papá más racional.
mi papá siempre ha sido zurdo, muy progre desde muy joven. Y para él como que sí, no, la psicoterapia, los psiquiatras, las medicinas, porque mi papá toda su vida trabajó en empresas de farmacéuticas, él tiene una farmacia, siempre ha tenido farmacias. Entonces, él es muy de eso. Entonces, no, que el psiquiatra. Y recuerdo mucho que cuando fuimos a mí me iban a hacer una regresión y mi mamá no dejó. Mi mamá fue como, no, o sea, antes muerta que sencilla, o sea, literal, mi mamá fue como, no, o sea, a ella no le van a hacer eso. Mi mamá, mientras tanto rezaba, me entregaba a la Virgen, me llevaban al psiquiatra y pasó pues algo terrible. Y es que el psiquiatra me mandó una droga que es psiquiátrica, que confió en mí, en que yo iba a saber administrármela y obviamente no. Entonces la droga que me dio, que era en gotas, clonazepam y todo esto, yo me la inyectaba en las venas, yo la mezclaba con Mm, cocaína, me la Dios inyectaba en las venas. santo. O sea, yo me quería morir, ¿sí? Yo me quería morir. O sea, perdón si yo me extiendo y hablo tantas cosas a No, la no, 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 vez. no, 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 no. Si es que tienes que hablarlo porque es que tanta gente, Angélica, que debe estar pasando por situaciones así. De hecho, por allí escribió una señora que oraran mucho por su hija porque tiene una vida muy parecida a la tuya. Y yo, obviamente, pues, y todas las personas estamos, pues, impactados, si se puede decir de esa forma, pero de lo grande y poderoso que es nuestro Señor, que mira todo lo que tú pasaste y viviste y mira que estás aquí contándolo. O sea, eso es el milagro más grande. Y si hay algún momento que hemos pasado tibiezas en nuestra vida, en nuestra fe, escuchar un testimonio como el tuyo nos llena de ese amor de Dios y ese fuego porque decimos Dios, o sea, Dios es real, Dios está con nosotros, Dios nos quiere salvar y de verdad que te agradezco profundamente por todo lo que estás diciendo y no hay problema que te extiendas, o sea, siga adelante. Gracias, Miguel. Sí, de verdad, Dios es muy bueno. O sea, esto es como que cuando se me aguanan los ojos cuando tú haces ese comentario es porque digo, Dios es muy bueno. O sea, realmente uno no entiende los misterios del Señor, ¿sabes? O sea, eso era para que yo siguiera así. Y pasa, imagínate que ya, y lo digo con vergüenza, obviamente, uno de los últimos pecados que ya el bicho me empezó a molestar a mí fue con el tema de la impureza, de las cosas que uno encuentra por internet. Y todo era con mujeres. Y entonces yo caigo en esta depresión de que me quito la vida, entonces no me, Y perdón, me intento quitar la vida. Entonces, creo que lo tienes que decir explícitamente como hay, porque eso es otro mal que afecta a mucha gente y pues dentro de la iglesia, o sea, porque es que son tentaciones, son tendencias que inclusive arrastramos de nuestra adolescencia y la pornografía pues está muy metida dentro pues de la iglesia por todas partes, o sea, por nosotros obviamente. así es, Miguel. Sí, yo caí en eso muchas veces. Siendo mujer, a veces la gente cree que de mujer no, sí, o sea, yo creo que muchas mujeres, o sea, es que la impureza no es del género, del sexo, de ser hombre o mujer, es cuestión de que todos somos presa fácil por tema de la impureza para el demonio. Y todos somos carnales, bueno, o los hombres más, ¿sí? Por naturaleza herida, los hombres son más carnales que las mujeres, pero de todas maneras, el demonio siempre va a tentar a uno por ahí. Entonces ya lo último, yo ni siquiera tenía novio ni novia, sino que yo lo que les digo, o sea, yo me encerraba en el cuarto a fumar marihuana, a oler cocaína, a ver pornografía, me inyectaba la droga psiquiátrica, me pegaba contra las paredes, me intenté quitar la vida y no pude, vomitaba, me daba ataques de pánico, no comía bien, al punto que yo no volví a la universidad. O sea, yo ya no soportaba ir a clase. Aparte en la universidad, otro pecado, otra cosa horrible que yo hice fue blasfemar contra Cristo y la iglesia, porque yo pues fui muy buena en el tema audiovisual. Yo hice un cortometraje que me gané los premios en la universidad y tuve los títulos, los mejores títulos de la universidad, porque dirigí un cortometraje, lo dirigí, lo producí y era algo asqueroso. O sea, no voy a, o sea, de pronto en el testimonio que yo tengo mío grabado en mi canal de YouTube está explicado explícitamente, valga la redundancia, pero, o sea, digamos, yo mostré dos mujeres vestidas como religiosas, ¿sí? Una religiosa y una que llegaba a un convento, entonces las dos se besaban, tenían el rosario de por medio, usé cantos gregorianos para la musicalización de ese cortometraje, entonces era una blasfemia y una burla totalmente contra Cristo, contra su iglesia, me mofaba de la iglesia, ¿no? En la universidad también recuerdo que una chica era como católica, una vez el día de la miércoles de ceniza, ella fue y se mandó a hacer la cruz
y yo me le burlaba, entonces yo me ponía un sticker con carita feliz en la frente y me burlaba de los miércoles de ceniza, acompañaba a mi mamá a misa por no dejarla sola y yo iba drogada a la misa, no comulgaba ni nada de eso porque no me interesaba, gracias a Dios, porque si no hubiera cometido un sacrilegio, pero me hubiera comido mi propia condenación. Pero igual iba en los peores estados por no dejar sola a mi mamá también. Y bueno, todo esto fue como el final, el estar sola, deprimida, pornografía, todo este tipo de cosas, al punto que un día, aquí ya viene como la luz después de toda esta oscuridad, y es que un día yo estaba en la casa, sola en el cuarto, a oscuras, de día, con todo cerrado, porque yo quería estar como encerrada, y hay una voz en mí que yo, inclusive te lo digo, o sea, yo había fumado esa vaina, y una voz en mí me dice, confiésate. Y yo, ¿quién me está hablando? Confiésate. Y yo, es una alucinación, estoy loca. Bueno, pues no, cuando ya se me bajó el efecto de lo que tenía en la cabeza, en mí de la nada, yo sé que el Señor tiene pedagogías y procesos diferentes con todos. Unos procesos son lentos, como por ejemplo San Agustín, o sea, cuánto tiempo duró para convertirse, cuánto tiempo tuvo que orar Santa Mónica, ¿sí? Pero también hay procesos que son rápidos, el Señor sabe. Y en teoría lo que mi mamá tuvo que rezar por mí no fue mucho tiempo, o sea, pero por pura gracia de Dios. De la nada, ya viéndome tan mal, yo se me va ese efecto y empieza un deseo santo en mí de quererme confesar. De verdad, de decir qué es la iglesia, qué es la confesión. Yo quiero confesarme. Y Wow. yo no lo podía creer. Entonces, ¿qué es esto? Entonces yo cojo a mi mamá y le digo, mamá, me dice qué. Yo, mamá, me quiero confesar. Y mi mamá se Mm, cae de rodillas y mm, empieza a llorar. Me dice, ¿cómo así? Y yo, mamá, me quiero confesar. Entonces mi mamá, obvio, nos vamos a buscar un padre, haga una confesión de vida. Me empezó a explicar lo que es hacer un examen de conciencia. Entonces empecé a entenderlo. Empecé a leer porque siempre he sido muy ñoña. Muchas personas en mi Instagram me dicen que yo soy una ñoña porque me gusta leer mucho y me gusta irme como siempre a la razón. Obviamente un cristiano no puede estar separado de la fe y la razón, no pueden dividirse. Pero te lo digo, yo creo en Cristo y en la iglesia por razón, porque sé que Cristo fue real, que Cristo nació de una virgen en un pesebre, que vivió y murió en la cruz y resucitó al tercer día. O sea, la razón me lleva a creer y a creer en que Él fundó su iglesia en los apóstoles. ¿Sí? Y esa razón, me empieza a hacer de razón y de amor, porque igual yo decía, me quiero confesar y había un amor en mí por descubrir qué había detrás de todo esto y mi mamá me llevó y hago mi primera confesión de vida. Duró como 40 minutos o más. mm. Obvio, faltaron muchas cosas. Y yo salgo, lo que casi todo católico converso dice, ¿no? Como salí como súper liviana. Y yo, ¿qué es esto? Y yo no paraba de llorar y no paraba de llorar. Y entonces ya el padre me explicaba, la misa es el sacrificio del Hijo de Dios en el altar. La hostia no es un pan y ya, con la consagración del sacerdote es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo, o sea, como que obviamente estoy lejos de, pero yo sentí que mi conversión fue muy a lo San Pablo. O sea, el Señor Mm. me tumbó del caballo y apenas me di cuenta de quién era Cristo, lo dejé todo por él, por gracia de Dios, no por mérito mío. O sea, fue como una sed de suerte, mundo, de porquería y me voy con Cristo. O sea, y con toda, o sea, con toda, con toda. Entonces, resulta que yo me confieso, comulgo, lloro y en mí empieza una sed de qué universidad ni qué nada. O sea, yo no volví a la universidad. Y hago un paréntesis, yo no le estoy diciendo a la gente, oiga, no estudie, joven, chinita, no estudie, no, si usted quiere estudiar, estudie, sea alguien en la vida. Pero en ese momento mi experiencia y mi llamado era un abandono total para estar con Dios y llegar a la vocación que hoy tengo, que es mi matrimonio, que pues claramente, como toda cruz, no es fácil, pero el Señor siempre nos acompaña y pues tenemos nuestras hijas y cristianamente vivimos contentos de ir contracorriente. Pero en ese momento yo me confieso, comulgo y empieza a darme una sed, Miguel, de misa, empiezo a entender los pecados, entonces ya todos los días yo hacía un examen de conciencia, entonces empiezo a entender los pecados de impureza, lo que es la virtud, lo que es la iglesia, lo que es la tradición apostólica, el por qué somos cristianos, por qué es la iglesia de Cristo, por qué es la religión verdadera, empiezo a indagar un montón de cosas y pasa que en medio de esta sed yo ya empiezo a vivir una vida sacramental activa,
misa diaria, ir al Santísimo. Yo lloraba delante del Santísimo, obvio confesaba lo del aborto, el Señor me empezó a sanar. Ya mi mamá era, o sea, ya estábamos juntas, realmente unidas en la verdad, porque cuando la verdad te atrapa no te suelta, ¿sí? Y Cristo es la verdad. Y te abraza y te coge y te empieza a formar. Y yo empiezo a ir a misa, empiezo a comulgar en estado de gracia, empiezo a leer, a formarme. Pero hay un día que marcó, o sea, como que dije, bueno, voy a dejar el mundo, pero como que estaba con esa sed y ese enamoramiento con el Señor y con la iglesia. Pero hay un momento de esa conversión que fue como el plus para ya dejarlo todo, porque claro, yo estaba trabajando con MTV, yo estaba en el externado, estaba la chica con la que yo había pues, tenido una relación, había sido mi novia, estaban todas las personas con las que yo me drogaba, tomaba, estaba el chico, pues el papá de mi hijo. Entonces yo estaba como que vuelvo o no vuelvo. En mi proceso pues personal con el Señor, yo le digo a él, ¿qué quieres? Y yo siento que él a mí, siento, y no lo hablo desde un tono protestante, carismático, en el corazón, porque hoy en día, pues tristemente, no digo que no esté bien y sé que Dios a todos nos habla, sino que tristemente hoy en día todos hablan con la Virgen y es de mucho cuidado, porque nuestra carne nos engaña, nuestra mente, como dice Santa Teresa, es la loca de la casa, hay que tener siempre un buen discernimiento de lo que tú estás sintiendo, pensando, haciendo, decidiendo, pero en ese momento el Señor me dijo, a mí de cierta manera me dijo, no vuelvas. Y piensa con la razón, si tú vuelves vas a caer. O sea, es obvio que vas a caer porque en ese momento tú estás muy fresquita como para afrontar lo que está allá. Entonces yo entendí que esa era la voluntad de Dios. Hoy en día lo súper confirmo, no me equivoqué por gracia de Dios, como que lo supe oír. Y en ese momento para mi papá fue una locura, porque mi papá me dijo, pero, o sea, usted entró a estudiar, le faltaba esto para graduarse, yo no me gradué, o sea, a mí me faltó el cartón, pero yo dejé la universidad al final, claro, lo hubiera podido terminar, no está mal, lo hubiera podido hacer, pero yo no quise porque yo sentí que no debía. Y mi papá fue, pero ¿cómo así? Yo, papi, yo te amo y te agradezco tus esfuerzos totalmente, todo lo que tú me has ayudado, lo valoro, pero papá, antes que tú está pues, la voluntad de mi padre que está en el cielo y esto es lo que tengo que hacer, así hoy no lo entiendas. Y él fue como se enloqueció, o sea, como así, o sea, cambió el externado, los amigos, el tatuaje, el medio, la farándula bogotana, porque también protagonicé muchos videos de rock alternativo, cuando era más jovencita, más peladita, tenía como el porte para eso, y mi papá decía, pero si usted ya tiene lo de su medio, ¿cómo así que cambia eso por ir a una iglesia a estar con 6 viejitas a rezar el rosario? Y a Y yo, pesar del esta es mi papá. cambio, y a pesar del cambio que habías tenido, ¿no? O sea, increíble. No, es muy duro. Como dice la palabra, Migue, nadie es profeta en su propia casa, porque mi papá no es converso, es totalmente, creo en Dios a mi manera, el triste a mi manera que nos lleva a la condenación eterna, tristemente es mi papá, tengo que rezar por él mucho, pero él es un Dios a su manera, tengo 3 hermanos que los amo, pero mi hermano mayor es apostató de la fe católica, él es protestante, vive en concubinato, el otro es progresista, totalmente ateo, tatuado, y el otro sigue siendo rockero. Entonces ahí la luz inmerecida de la casa somos mi mamá y yo. Entonces ahí estamos rezando por ellos. Pero pasa que entonces yo abandono la universidad y yo empiezo, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? Entonces el Señor me dice como, bueno, o sea, el Señor me dice no, o sea, mi razón es como, bueno, mira a ver cuál es su vocación, ¿sí? Entonces yo, bueno, religiosa, quise ser religiosa, me llamaba la atención de pronto ser monja de claustro, como siempre me ha gustado el encierro, medio de tener, haber tenido una vida loca, yo me imaginaba literal estando detrás de una reja rezando y frente al Santísimo, a mí me parecía una belleza esa vida, ¿sabes? Pero el Señor quería hacer otra cosa conmigo, y era la vida matrimonial, el sacramento. Y pasa, pues, ya, amiga, que en un momento de mi conversión, mi mamá me lleva a una charla de un sacerdote que estaba hablando del Halloween, que porque un católico no debe, pues, apoyar el Halloween. Yo, bueno, vamos, a mí ya me empezó como a gustar todo el tema de ir a eventos, charlas, formarme y todo eso me parecía muy chévere. Y llegué a ese evento y pasa que lo digo, o sea, yo sé que Dios da sus dones a todos, a sus carismas, sus, bueno, no sé, pero los sacerdotes por orden, ¿cómo lo digo yo?, eclesial, tienen esa autoridad eclesiástica, valga la redundancia, de Claro. imponer manos, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que impusieron manos? Los apóstoles. ¿Sí? Los apóstoles que eran pues sacerdotes. Los sacerdotes imponen manos para dar los sacramentos, como
la confirmación, por ejemplo, la orden sacerdotal. Si hablamos por tradición, el imponer manos le compete a los pastores, y no hablo de los pastores de sectas, hablo al sacerdote, ¿sí? Al sacerdote. Y ese sacerdote que tiene sus dones, porque los tiene, y siempre le he agradecido mucho, es el padre Gerardo Piñeros de Medellín. Bueno, creo que él es bogotano, pero está en Medellín. Él me vio desde lejos y se quedó así como, y yo, ve, ¿por qué me mira así? O sea, y le enseñas a mi mamá, y yo, ¿pero qué? No murmuren que eso es pecado. Y entonces, cuando es que llega el padre y me impone las manos y yo me caigo al piso. Y no estoy hablando de que muy seguramente, te lo digo, yo a veces dudo mucho, y perdónenme, y lo digo con todo respeto, como el descanso en el espíritu. Yo soy muy ignorante en ese tema. Como el video que compartí hoy. Debería soplarme Espíritu Santo. Sopla. Y entonces, no, te lo digo, entonces como que el padre, literal, o sea, eso no fue un invento, el padre, no un seglar, me impone la mano y yo caigo como Pepa de Guama, como decimos aquí en Colombia, ¡pa! Y algo raro empieza en mí, o sea, yo empiezo literal ahí al mejor estilo de Emily Rose, o sea, literal como y entonces, o sea, yo ni sabía, yo como que yo escuchaba por allá algo, pero yo no sabía qué estaba pasando en mí. Y mi mamá eso me tenía una y la otra, y yo, ay, no, qué vergüenza. El caso es que el padre hace como una oración y como que me deja a medias y yo me levanto y yo, ¿pero qué pasó acá? ¿Qué es esto? Claro, yo le abrí las puertas al demonio, ya les conté cómo, por todas partes, o sea, era casi obvio que yo estaba posesa, ¿sí? Y no estamos hablando de que no, la niña necesita liberación, no, yo necesitaba un exorcismo, ¿sí? El rito del exorcismo, ¿sí? Y así como hay un rito para hacer el sacramento del bautismo, ¿sí? El bautismo sacramental, que es el de agua, y hay un rito para la confirmación, bla, bla, pues también hay un rito del exorcismo, que solamente le compete a los sacerdotes que ejercen el ministerio de utilizados por el obispo. Por el obispo, no es como, ven que yo le hago exorcismos a todo el mundo y caigámonos y tirémonos al piso y vomitemos clavos, no, que sí pasa, porque yo sé que la brujería existe, el demonio tiene sus títeres y tiene sus superpoderes, sus prodigios, no milagros, prodigios. Y pasa que entonces yo me caigo y yo, ¿qué pasó acá? Y empieza esa voz desde pequeña que me murmuraba, mira la niña, mátate. Esa misma voz empieza a hablarme en el oído izquierdo, a decirme, mátate, 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 tírate un bus, tírate un bus, tírate un bus. Así, o sea, era literal algo que me estaba hablando y yo desesperada, y yo, ¿dónde hay un Transmilenio? Pero no hay. Y mi mamá me cogió y me dijo, usted no se va. O sea, carajo, se queda acá. Y yo empecé a decir groserías. Yo, este sacerdote, y fue tantas, y yo, Dios, y no era yo. O sea, en el fondo algo me decía, cállese, y no me podía callar. Llegamos al lugar donde le iba a dar la charla y algunas personas estaban arrodilladas, como rezando, y yo no me podía arrodillar. Creo que estaba el Sagrario, el Santísimo, no me acuerdo, yo no me podía arrodillar. Hasta que todas las personas, yo le conté a mi mamá, yo, mami, no me puedo arrodillar, no me puedo arrodillar, y mi mamá fue y le dijo al padre, y el padre se paró y dijo, vamos a hacer un santo rosario. Vayan haciendo el rosario todos. Y todas las personas, no dijo por qué ni nada, simple hagan el rosario. Cuando las personas empezaron a hacer el santo rosario, yo me pude arrodillar. Dios sí, santo. Entonces me pude arrodillar y yo empecé a llorar. Y yo dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Había algo en mí que no podía controlar. Y me paré y fui y le dije al sacerdote, ¿usted qué hizo? Pero yo sentía que no era yo, era como algo que tenía potestad aún sobre mi cuerpo, sobre la materia corporal. Y yo era como, no quiero, pero había algo en contra de mi voluntad. Entonces yo fui allá y le dije, ¿usted qué hizo? Así súper enojada. Y él me dijo, siéntese. Y yo no quería, y esa cosa le hizo caso. Y yo fui y me senté. Y me quedé quieta. Él hizo la charla, me quedé quieta toda la charla. Y al final el sacerdote, impuso las manos y ungió a las personas con aceite exorcizado, ¿sí? Los sacramentales. Y yo, mami, ya como me había aflojado el cuerpo, ya estaba más tranquila. El demonio de María Purísima empezó a fastidiarme con las imágenes de impureza, viendo las imágenes católicas. Entonces, digamos, yo veía un crucifijo de la Virgen María y se me venían las aberraciones más espeluznantes a mi cabeza, y yo me pegaba en la cabeza y decía, pues yo no quiero pensar esto. Entonces el padre después se me acercó, me dijo, ¿qué le está pasando? Yo le estoy viendo esto, o sea, es totalmente horrible. Él me decía, tranquila, no es usted, tranquila, alguien está muy bravo por lo que va a pasar hoy. Yo, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Dios mío. Y entonces pasa algo, que cuando él ya empieza a imponer manos a las personas,
llego yo y él me impone su mano sacerdotal, consagrada, poderosa, porque pues, los sacerdotes son poderosos, digo yo, y, y me pone la mano y yo me caigo al piso y no estoy diciendo, en mi caso, que puede que exista el descanso en el espíritu, ok, maravilloso. En mi caso no fue como, qué descanso, me caí dormida. No, yo me caí al piso, pero yo estaba, o sea, como que me caí y de inmediato vi a un hombre que no le vi el rostro, pero tenía una túnica blanca y tenía unas sandalias cafés y me llama por mi nombre. Es mi experiencia. Yo digo a la gente, si no me quiere creer, no me crea. Pero él me llama por mi nombre y me dice, Angélica María, ya fue suficiente. Y desde hoy trabajaremos juntos. Dios Y santo. yo sabía que era él, o sea, que era él. Desde hoy trabajaremos juntos y hasta el día de hoy trabajo con él, para él, en él y por él. ¿Sí me entiendes? Y entonces cuando yo escucho esa voz, porque yo siempre he sido muy escéptica a ese tipo de cosas, pero el Señor me coge y me dice, si yo lo quiero hacer, lo hago, porque soy Dios y hago lo que me pluga. ¿Sí? Entonces, digamos lo que yo siempre digo a la gente, todos tenemos procesos diferentes, pedagogías diferentes, hay personas que han llegado al catolicismo después de ser protestantes, ¿sí? Que tú me compartías algo así de ti, que me parece espectacular, mi esposo también estuvo un tiempo en la secta protestante, llegó al catolicismo, todos tenemos como caminos diferentes que necesitamos recorrer para después entender lo que hoy por su gracia entendemos, y digamos que yo nunca... yo nunca caí en temas protestantes, pero hoy en día entiendo que hay cosas que, todo lo que tú subes que me encanta, como cuando denuncias como los errores de los protestantes, todas esas cosas, la iglesia tristemente está permeada de eso hace mucho tiempo en muchas prácticas. Pero yo siempre digo, el Señor hace su obra, porque el Señor escribe recto en renglones torcidos. No estoy diciendo, ay, eso está equivocado, dejémoslos ahí. No, ya conociendo la verdad, por gracia de Dios, lo que tú haces. Eso es una obligación, porque el que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces es una obligación denunciar, porque el católico no tiene como tarea solamente anunciar y todo es amor y la misericorditis, porque la misericorditis realmente no es la misericordia, sino como que sigue pecando, que Dios te ama. Eso es la misericorditis. Sí, no, estamos muy, muy así, hay que rezar por los sacerdotes de la iglesia, pero todos tenemos procesos diferentes, Miguel, y yo en ese momento estuve ahí y el Señor hizo su obra así, y así lo sigue haciendo y lo hará con muchas personas en diferentes comunidades, grupos, en fin, y yo estuve ahí y él me dijo, Angélica María, ya fue suficiente, desde hoy trabajaremos juntos. Yo entendí que era él, apenas yo escuché esa voz, yo me paré, me puse a llorar y yo tenía una cuenta de Instagram muy grande en ese momento, donde yo movía medios de comunicación, bueno, programas mundanos, de radio, de TV, cositas así, y yo eliminé eso. Yo dije al Señor, te lo entrego, yo no quiero esto, si algún día lo tengo que sea para ti. Estaba trabajando en MTV, les dije, ya no trabajo más, me dijeron, ¿por qué? Te damos tanta plata, y les dije, no, ya el Señor proveerá, ustedes no lo entienden, chao. Y por gracia de Dios, ese día para otro yo no volví a la universidad, corté mis amistades no por soberbia, yo rezo por las personas de mi pasado, sino porque soy consciente de mi nada y sé que yo no me puedo exponer porque mi alma es lo Claro. más valioso que si me muero hoy en desgracia me voy al hoyo, como decimos, al infierno. Ganar el cielo no es fácil, ¿sí? Entonces, pues corté y desde ahí empezó una vida de que yo decía, ¿qué voy a hacer? Conocí a mi esposo, él pues fue mi novio, luchamos en medio de nuestra, él también tiene un proceso de conversión, tuvo un proceso de conversión, nos unió el Señor, duramos 9 meses siendo amigos, nos dimos cuenta que, digamos, que la vocación era el tema matrimonial para ambos, hicimos un discernimiento, duramos 9 meses de amigos, luego de novios como año y medio, luchamos por llevar un noviazgo en castidad, con dirección espiritual, un sacerdote tradicional, que ahí empieza como otro caminar, desde esa sed de razón y de fe también. Yo empiezo a encontrar la tradición de la Iglesia Católica por gracia inmerecida de Dios, porque el que conoce la tradición es porque sea muy sabio o porque lo merezca. Realmente no somos nosotros merecedores de nada, ¿sí? Todo lo que tenemos, desde el conocimiento hasta las cosas, es gracia inmerecida de Dios. Entonces yo empiezo con esa sed, incluso los deseos santos solo los puede dar Dios, que es el sumo bien, y Él pone en nuestro corazón eso.
Y a mí me dieron ganas de tradición y yo empecé a conocer los padres de la iglesia, la Santa Misa tradicional, el latín, el canto gregoriano, el respeto a la liturgia, y entonces empezamos a rodear con mi esposo amigos que van a la misa tradicional. Obviamente, si yo no pudiera ir a misa tradicional, voy a la misa de mi parroquia, busco la misa más solemne y respetuosa a nuestro Señor, no dejo de asistir a los sacramentos, aunque hay también otro testimonio dentro de la fe, que yo caí muchísimo en criticar al Papa y mi celo apostólico se convirtió también en una presa fácil del enemigo y llegué a ser, lo Que digo vergonzosamente, hoy día hay mucho de eso. sedevacantismo. Hoy día hay mucho de eso. Y por las redes muchísimo. Y No, gente que mueve muchas masas. es demasiado peligroso. Yo Sí. duré mucho tiempo así, me faltaba caridad, yo caí en el sedevacantismo, dejé de asistir a los sacramentos, pero la Virgen volvió y me salvó y me dijo, oiga, no, no es por ahí, y me redireccionó, ¿sí? Entonces, digamos que ya, Miguel, ese es como mi presente, estoy casada, ya llevo 5 años de casada, tengo mi esposo, ambos, yo me dedico totalmente a mi hogar, soy ama de casa, a veces trabajo en locuciones con mi esposo, él es ingeniero de sonido, entonces como que él trabaja en eso, tiene otro trabajo, yo hago locuciones, pero me dedico 100% a mi casa, a mi hogar, mi esposo, a mis niñas, tengo 2 hijas, María Guadalupe y Fátima Lucía de Jesús, niña de 4 años y de 6 meses, y pues tengo una cuenta ahí del Señor en Instagram, que ahí fue como nos empezamos a conocer, tú la has visto y ahí pues logré evangelizar desde la tradición, siempre digo yo, desde lo que siempre fue y desde de todo lo que santificó a los santos, que es lo que yo digo a la gente, que rescatar lo puro, la doctrina pura, sin ser soberbios, porque una verdad dicha con amor está bien, pero una verdad dicha con soberbia está mal. Y lo he aprendido a golpes, ¿sí? Porque la soberbia es, digamos que también mi talón de Aquiles, yo lo he aprendido a reconocer por gracia de Dios, entonces como que hay que ir aprendiendo a manejarse. Pero ahí vamos, Miguel, ahí vamos. Ya hoy en día lo que te digo, vivo mi fe practicando, o sea, inculcamos la fe cristiana en nuestras hijas, nos casamos por el rito tradicional, mis hijas son bautizadas también por el rito tradicional, eso es una grandeza del Señor inmensa y esa soy yo, dándole todos los días gracias a Dios, Miguel, porque me sacó del infierno. Wow, wow, de verdad, Angélica, qué testimonio, Dios santo. O sea, por allí pues hay muchas personas que están escribiendo en los comentarios y uno no deja de sorprenderse, no deja de sorprenderse del amor de Dios, no deja de sorprenderse de la misericordia de Dios. Siempre repito lo mismo, pero es la verdad. O sea, el Señor siempre sale a buscar a su ovejita perdida, a cada uno de nosotros, porque Él quiere la salvación para cada uno de sus hijos. El Señor nos ama a todos sus hijos y quiere la salvación. Y así lo niegues, así le cierres la puerta una y mil veces, Él va a estar buscando, peleando por ti y esperándote. Y de verdad que tu testimonio es el reflejo de eso. O sea, es el reflejo que el Señor te rescató de las peores miserias, de la oscuridad, de una opresión y obsesión demoníaca, porque pues esto no tiene otro nombre, era todo lo que tú estabas viviendo precisamente por las puertas que le habías abierto al enemigo, y el Señor y su Santísima Madre te estuvieron protegiendo la vida para que estuvieses acá dando testimonio de su amor, testimonio de lo que hace Él en cada uno de nosotros, porque sé que tanta gente, Angélica, tiene hoy a sus hijos perdidos. Hoy en día estas sectas LGTB, porque no tienen otro nombre, sectas LGTB, sectas de proaborto, o sea, por todos lados hay grupos que a los jóvenes los envuelven y les roba la gracia, y hay abuelos, hay padres desesperados, preocupados, y pues vemos que en tu testimonio cómo el Señor nos rescata. Así que pues si todas las personas que estén viendo este video y tienen hijos, nietos, familiares que estén en una situación, no se desesperen, oren por sus hijos, vayan, frecuentan los sacramentos, vivan una vida de gracia a ustedes, porque mira cómo la madre de Angélica tuvo que experimentar ella primero una conversión, una entrega a Dios, y sus oraciones fueron escuchadas. Así que yo estoy, Angélica, realmente sin palabras con tu testimonio, porque ya habíamos hablado, obviamente, pero no con detalles,
Dios mío, o sea, Dios mío, gloria a Dios Dios. es muy grande, Miguel. Mira que de hecho, pues para no extenderme más porque qué vergüenza, pero te lo No, no, digo, no, la no, no, parte, tranquila. Aquí hemos el tema, hablado hasta 3 horas. No te preocupes ok, por el tiempo. Sé que tienes que atender a tu esposo y a tus bebés. tranquilos, creo que están bien. Entonces, imagínate, o sea, el tema de la posesión demoníaca para mí fue una de las cosas demasiado duras porque mira que tú sabes que como te hablábamos hoy detrás de cámaras, yo te decía, el demonio siempre como que nos tienta a todos de formas diferentes, ¿no? Mm, Y nos quiere atacar de maneras diferentes, siempre buscando el mismo fin, que es la condenación del alma. Y, por ejemplo, recuerdo mucho que el día que el padre me impuso a mí las manos, ese día él me dijo, usted va a llegar a su casa y va a prender una vela bendita y va a tomar agüita bendita y exorcizada y va a rezar el rosario. Y tranquila, porque la van a empezar a molestar. Y yo, ¿cómo es que a molestar? Y me decía, sí, la van a empezar a molestar los demonios. Así me lo dijo yo, ok. mm. Y desde ese día hasta el día de hoy, ese ha sido el ataque, ha sido como la forma del enemigo de manera física hacia mí. O sea, lo digo, digamos, por ejemplo, cuando él me dijo eso, yo llegué a la casa y yo empecé a verlos por todas partes. O sea, yo los empecé a ver en el techo, como las imágenes, cómo se formaban, me tiraban las cosas y yo, no, ¿qué es esto? Entonces mi mamá decía, no hay que tener miedo, está revolcándose de la piedra porque Cristo volvió por lo que siempre le perteneció y era usted. Mm. Entonces, y aparte, pues las dos ya, entonces también empiezan los ataques en la casa, las peleas, todo eso es duro, o sea, es duro, o sea, la batalla es dura, o sea, realmente es dura, o sea, el papá bravo, porque ahora mi super plan es estar con 6, 7 viejitas rezando el rosario y no volver a estudiar al externo, o sea, es duro. Y mira que ahí para adelante, cuando me pasó el tema de los tatuajes, que si quieres lo comparto muy brevemente, Sí, sí, no, tranquila, resulta que claro. el tatuaje, el primer tatuaje que yo me hice fue una frase de Sartre. Sartre era un filósofo eh, totalmente satánico, comunista, zurdo. Era el novio o amante de Simone de Beauvoir, que fue la que alimentó pues todo el aborto y una de las primeras feministas hace mucho tiempo que mataban a los bebés porque sí, de verdad demasiado locos los abortaban, o sea, un tema muy fuerte. Entonces me hizo una frase de ese tipo. O sea, imagínate la intención y la profundidad que hay detrás de esa frase tan asquerosa, tan oscura, y yo me tatué una frase horrible que cuando incluso yo empecé mi proceso de conversión me decían, ¿y cuál es el tatuaje que menos le gusta? Y yo en medio de mi conciencia, de mi inconsciencia, yo decía, el que más me pesa es el del pecho, el que más me pesa, decía yo. ¿Por qué? No sé, yo el que más me pesa. Dice condenada a ser libre. O sea, condemned to be free, dice condenada a ser libre. Y pues aparte me dice como 2 rayitos en la pelvis, como en honor a una banda que era totalmente satánica. Entonces, de música. Y cuando pasa el tiempo, inicio mi proceso de conversión, la vida sacramental, luego pasa lo del Padre que me dice Cristo, que ya pues para mí fue el Señor, obviamente, que va a trabajar con Él y todo eso. Dejo todo, inicio una vida como más de oración profunda y conozco por gracia de Dios a este Padre exorcista. Y cuando Él me ve y empieza como a analizarme, como a analizar mi caso, me dice, el 99% de todas las mujeres que abortan quedan posesas. Mm, Entonces, contigo Dios y es santo. cuando uno entiende el rey, más bien el rey no, porque el rey es nuestro Señor, más bien cuando uno entiende quién es el príncipe que está detrás de todas estas feministas, abortistas, están posesas, están Mm. endemoniadas. Es duro, es difícil, hay que rezar mucho por ellas. Por gracia de Dios, yo nunca llegué a mofarme, a andar con un pañuelo verde, ni nada de eso. Pero él me dijo, cuando me dijo eso, yo lo miré y yo, ay, ¿cómo así? Y él como, mijita, le toca su merced a hacerse el rito del exorcismo, vamos a analizar muchas cosas, empiecen a escribir su vida, entonces todo lo que conté hoy y más, empecé a escribir hojas. Y él me dijo, ok, vamos a empezar por los tatuajes. Y eso fue terrible, Miguel, porque pues terrible fue porque yo no pensé que fuera a ser tan duro. O sea, una cosa es la oración de liberación y que te imponen las manos y se caen y yo no digo que no, que Dios no obre ahí, o sea, ok, los sacerdotes tendrán dones seglares, no sé, pero el padre cuando hace el rito del exorcismo es la autoridad sacerdotal sobre el demonio, donde le da órdenes y le dice que se vaya, ¿sí? Y el primer día fue muy duro, porque él obviamente mandó a ungir mis tatuajes y pasó algo, Miguel, que, o sea, la gente hay veces que cree y veces que no, pero se los digo, cuando él me empezó a ungir y eso él me decía, mi esposo presente, obviamente, todo con mi esposo presente, me dijo, si te empieza a arder, me cuentas, o si empiezas a ver cosas, me cuentas.
Y yo empecé a ver cosas. A mí, cuando él me ungió el pecho, estaba esa voz de siempre en mi oído izquierdo diciéndome, es mentira, es mentira. Todo eso es mentira. Y yo, eso es mentira. Ah, mentira. Cuando ya veía el pecho rojo, como si me hubiera acabado de echar no sé qué en el pecho, era rojo este tatuaje. O sea, la piel era así roja, 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 como una psoriasis, o sea, una vaina terrible acá. Las piernas, y yo, ¿qué me está pasando? Entonces yo empecé a ver cosas, empecé a ver que a mí me abrazaba como un bicho gigante negro, y él me tenía que decir, a medida que yo te voy ungiendo y te voy explicando acá con tu esposo, me vas diciendo lo que ves. Y yo empecé a ver cosas y se las empecé a decir, y él mugía, y de repente él me pone un crucifijo de San Benito como estos en la espalda y ¡pah! Me voy lejos y empieza como toda esta experiencia. Y él me dice, es que tú quedaste posesa por el aborto y por los tatuajes, porque aunque no es magisterio de la iglesia, el padre Gabriel Amor explica que los tatuajes son una consagración indirecta al demonio. ¿Sí? Entonces, aunque yo ya le pertenecía a Dios, el demonio tenía cierta potestad, ¿sí? Cierto mando en mi cuerpo. Y bueno, y ahí básicamente empezó el rito del exorcismo. Yo en mi canal de YouTube, que tengo, que es pequeñito, yo tengo 2 videos en donde cuento esa experiencia y abarco pues los temas desde lo que yo viví en este mundo del tatuaje, de lo que yo pude ver, ¿sí? Desde lo que la iglesia, en medias tintas, que no es muy clara, no, la iglesia siempre es clara, pero me refiero como que uno no encuentra algo literal de la iglesia que hable de este tema, entonces uno tiene que indagar mucho. Incluso cité al Sí, fundador de la porque iglesia satánica. mucha gente se va a Levítico, pero ese versículo no está muy claro tampoco, porque si te pones a No, seguir eso, porque entonces todos los hombres que no tengan barba, entonces ya también están en pecado y hay tantas cosas así, pues. exacto. Exacto, y ese es el peligro de uno irse a investigar solo y a interpretar las Sagradas Escrituras solo, como Claro. si uno fuera un Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que para eso la Mm. iglesia deja a los padres de la iglesia para interpretar las Escrituras, no uno, sino entenderlas más bien a la luz de los padres de la iglesia. Pero entonces digamos que yo empecé a indagar y yo hice 2 videos de eso, como hablando, mire, mi experiencia en este medio fue esta, esta y esta, la iglesia dice esto y esto y esto, y al final me hicieron esto y esto y esto. Y ese exorcismo fue muy duro. Y me recuerdo mucho que el padre también me dice lo mismo que el primer padre que me impuso manos. Me dijo, el bicho la va a atacar a usted siempre, tentándola para volver a su pasado, le va a ofrecer cosas y también con las ganas de que usted acabe con su vida. Y va a ser muy física la cosa, va a ser muy directa. Y yo no le creía. A mí en esos exorcismos yo resultaba paleada, a mí, que yo salía como si me hubieran pasado por encima un camión. Mi esposo, me acuerdo que la primera vez eso sudaba y temblaba, no de miedo, mi esposo es gigante, sino que era como, ¿qué es este voltaje? Y le dijo, uy, padre, ya salió el demonio. Y me dijo, ¿el demonio? ¡Ja! Una legión. Me acuerdo que en la primera sesión le dijo eso a mi esposo. Y entonces mi esposo era como, no, y todas las sesiones fueron durísimas, 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 durísimas. Y al final, así ha sido mi caminar en este camino cristiano, como que estoy bien por gracia de Dios, lucho a estar en estado de gracia, pero siempre me tiende como a tentar, digamos, el día que me casé, que yo sabía que el demonio odia a las familias y el matrimonio, el día que me fui a casar, la noche anterior, ¡pum!, se caen todos los cuadros de la casa. Y yo, ¿qué pasó? Y eran solo mis cuadros los que tenían mi nombre. Y así mi mamá veía que a mí se me paraban en el pecho y esa cosa negra saltaba y me tumbaba la papelera del cuarto, la caneca y cosas así. Entonces, eso yo lo cuento con el ánimo de que la gente sepa que tengamos como, a veces somos, sí, como católicos, tal. Hombre, cuando usted vaya a pecar, tenga la conciencia de que si usted se condena es porque quiere, porque usted ama más el pecado que a Dios. Y a mí me pasa, es que uno peca de muchas formas, pero tenemos que tener la conciencia de que estamos en un plano totalmente espiritual y que no debemos olvidar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, porque Él me sacó del infierno y le pido a Él todos los días, Miguel, que no me permita morirme en desgracia ni fallarle por su gracia, porque por mis méritos, pues a ver, pero sí, es duro el caminar de practicar la virtud, de sostenerse, pero Cristo está ahí y es una alegría saber que estamos en el camino correcto. Qué hermoso, qué bonito cada una de tus palabras, Angélica, y nos da pues alegría, nos da esperanza que el Señor siempre está con cada uno de nosotros. Todas las personas que están conectadas, por favor, escriban en los comentarios, denle las gracias a Angélica por su testimonio. Les pido también que por favor en el Santo Rosario, en las Eucaristías, en sus oraciones, coloquen a Angélica, a su hijita
Fátima, su hijita Guadalupe, ¿cierto? Se llama Sí, tu señor. otra hijita y tu esposo. Diego Fletcher. Y al esposo Diego Fletcher para que pues el Señor pues los bendiga, los proteja. Oren por esta familia, oren por esta hermana que siga perseverando en el Señor. Y pues también te quería, porque hay personas que están preguntando por Lo que quieran. acá, eh, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cómo se pueden seguir por YouTube? De todas maneras, pues me vas a dar los links y yo los voy a poner en la descripción del video para que las personas allí pues puedan ir directamente y le den clic, pero pues tú lo puedes nombrar directamente también para que las personas puedan seguirte. Porque por cierto, Claro. un canal, un perfil en Instagram, súper bueno, o sea, muy buen contenido, Angélica, fiel a la tradición de la iglesia. Tan bello, Miguel, gracias. Ahí nos vamos apoyando unos a otros. Todo es gracia de Dios. Nada es mérito nuestro. Todo es por su gracia. Y bueno, pues yo realmente solo manejo Instagram. Tengo una cuenta que es I am Angelique, como decir yo soy Angélica en inglés, pero entonces es como I-A-M, I am Angélique. Pero No entonces, sé, pues, no sé si tienes acceso, sí, acceso a los sí, comentarios, sí, puedes creo que sí. escribirlo ahí directamente. Lo puedes Entonces, escribir ahí. Yo estoy comentando, yo estoy conectada, creo que desde la cuenta de mi esposo acá en YouTube, pero voy a comentar ya en el en vivo desde una cuenta que tiene un logo como un escudo con la bandera de Colombia. Ese es mi canal de YouTube, es muy pequeñito, pues se llama Sal de la Tierra, Luz del Mundo, porque algo que me olvidó contar es que Dios por su gracia me llevó a trabajar a Teleamiga y yo allá trabajé mucho tiempo siendo webmaster y luego Dios me puso a evangelizar y allá yo tuve un programa de TV en donde hacía con mi novio, en ese entonces pues es mi esposo, ya ahorita, pero hacíamos testimonios de conversión. Entonces el Sal de la Tierra, Luz del Mundo nace de ahí, porque el programa que tenía se llamaba Sal de la Tierra, Luz del Mundo. Entonces ahí ustedes pueden ver que va a comentar el loguito de la bandera de Colombia. Ese es mi canal de YouTube, Sal de la Tierra, Luz del Mundo, ¿sí? Ahí está mi canal de YouTube, ahí está mi testimonio de conversión, por si lo quieren compartir, o este de Miguel que tiene cosas diferentes, están los de los tatuajes, por ejemplo, que explico que son dos partes, ahí está también, por ejemplo, uno muy bueno que es una experiencia que me pasó en público en el Transmilenio rezando el Santo Rosario, literal, los muchachos, yo lo venía rezando en la mente, no tenía ni camándula, y solo lo venía rezando y el tipo empezó a pegarse contra la pared y empezó a decirme que me Dios largara, que dejara, santo. que yo qué estaba haciendo y yo como, ¿qué estoy haciendo? El rosario. Y se empezaba a pegar, o sea, esa experiencia es como un testimonio del poder del Santo Rosario, ¿no? Que es increíble esta arma tan poderosa. Entonces ahí también encuentra un video del testimonio del Santo Rosario y digamos que no tengo mucho contenido ahí, realmente como dice Miguel, lo que yo más muevo es Instagram, entonces pues ahí en YouTube Pero igual hay videitos interesantes. Pero creo, Angélica, porque de hecho, pues la comunidad de YouTube es muy, muy diferente a la comunidad de Instagram y Total. créeme que bueno, o sea, estudiaste para eso, ¿no? Pues solo te faltó el título, ¿no? Graduarte, pero se te da muchísimo este tema de conversar, de hablar. Estoy completamente seguro que acá en YouTube te iría muy bien y la gente va a querer escuchar cada una de tus enseñanzas, pero ya pues en este formato ya más de video, de YouTube, y mira, nada, cuenta conmigo pues para Ah, lo que necesites, pues si quieres empezar en YouTube, porque créeme que lo haces muy bien y estoy seguro que el Señor te quiere no solamente en Instagram, sino a donde él te llame, tienes que ir y pues hoy en día pues con estas plataformas podemos lanzar redes por todas partes para pescar hombres para el Señor. Eso es lo más importante, Miguel. Sí, pues la verdad es que te lo digo. O sea, pese a que yo estudié muchas cosas y como en ese sentido de comunicación y todo, como que hay veces me siento súper, súper ignorante en YouTube. O sea, de hecho, ese es el primer live en YouTube, creo, o el segundo que hago, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo se hace? Te pregunté ahorita, dije, ¿qué plataforma estás usando? Porque no sabía. O sea, soy muy, muy, muy ignorante en el tema de YouTube. Pero a veces también, que también tú sabes, ¿no? Los deberes de Estado, dos niñas, una recién nacida, tú en la casa ocupada de todo, es como que no me queda tanto tiempo, porque pues obviamente primero están los deberes de Estado, pero sí voy a contemplar esa idea porque me parece, como tú dices, que es otro medio que uno puede capturar almas diferentes, almas nuevas, y bueno, pues
está chévere Sí, la sí, idea sí, y sí. agradezco que me des tu apoyo. Me parece bonito contar contigo. Muchas Claro, gracias. claro, claro. O sea, mira, hoy en día YouTube es como la nueva televisión, pues hoy en día pues la gente Sí, total. tanto en su teléfono como en su computador, como en el televisor inclusive, pues pone los videos de YouTube. Pues nada, de Ujú, verdad que abiertamente. muchísimas gracias, Angélica. Gracias pues a tu esposo, a tu familia también pues por estar acá, Bueno, también pues apoyándonos acá para que puedas estar tú la noche de hoy pues compartiendo este hermoso testimonio. De verdad que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Queridos hermanos, si tú estás tibio en la fe, estás pasando un desierto, porque todos hemos pasado por allí, yo he pasado por allí, todos yo hemos pasado por también. allí, los grandes Sí. santos han pasado por allí, pero con un testimonio como el de Angélica y como otros tantos que hemos pasado acá en el canal, vemos la gran misericordia del Señor. O sea, no temas, no dudes, porque el enemigo es el que te quiere hacer perder la gracia, te quiere alejar de Dios, te quiere romper tu matrimonio, quiere que pelees con tu mamá, con tu papá. Así que pues de verdad que, queridos hermanos, mucha fe, mucha esperanza. También pues quiero pedirles ya para despedirnos que oremos por la iglesia, por la unidad de la iglesia, oremos por nuestros sacerdotes, oremos por nuestros obispos, oremos por el Papa Francisco, oremos por todo el mundo, por el fin de las guerras, por tantas injusticias que ocurren en el mundo para que el Señor Todopoderoso pues nos cuide, nos proteja, por mi país, Venezuela, que pues después de más de 25 años pueda salir de las garras del comunismo. Oremos por Colombia para que no caiga en las garras del comunismo y para que pues tantos países que pues viven en dictadura pues puedan de verdad pues vivir la libertad. Ese es mi deseo, por ejemplo, para este año, para mi país Venezuela. Les pido mucha, mucha oración para poder celebrar y vivir la libertad. Bueno, nada, queridos hermanos, ya estamos finalizando. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todas las personas que pues van a ver luego también este video en diferido. Y pues nada, nuevamente pues los invito a que sigan a Angélica en su Instagram. Por aquí dice alguien que no la consigue. Ok, no sé si alguien la Yo le escribió en los escribí, comentarios para que Angélica, escriba. aquí yo escribí, mira, sal de la tierra, luz del mundo, puse en Instagram, ahí puse I am Angelique, doble L y al final doble, ahí está, ahí estoy. Lo acabas de escribir, pero es que no lo veo ahorita aquí en el comentario. Como que no. Espérate, mi Tienes que esposo darle, creo que también ¿dónde tienes lo que pongo? darle enviar. A ver. Si no, ya, a mí me sale ahí como en el historial, dice, bueno, en comentario no, me sale ese chat en vivo, ¿ves? Es que te digo, yo no sé de esto. Claro, no, Espera, en comentario. en Tienes que comentario, ponerlo. deja, como pongo el comentario. Ah, no, sí, pero o sea, es chat en vivo, pero qué raro que no se ve. Ve, A no. ver, Mira, y voy a a volver a ver. publicar I am y am Angelique. Ahí lo puse. Sigamos ahí en Instagram, es chévere porque ahí puedo subir capsulitas chiquiticas. Entonces, normalmente tiendo a hacer cápsulas de la tradición. Entonces, digamos, Ahí explica está, que. ¿Ya, ahí ya ya sale? aparece, Listo. ahí ya Listo. sale, ahí ya Así es el sale. Instagram. Sí, así es el Instagram. Bueno, No, me equivoqué. No, ahí está mal escrito. lo escribiste mal. Ya lo Yo voy a como poner bien. yo también por el inglés no pronuncio muy bien. Tranquilo, no te preocupes. I am Angelique. Ahora sí quedó bien, ya quedó bien. Ok, de todas formas, hermanos, ahí está. De todas formas, Gracias. vamos a colocar el link en la descripción de este video, pues para que la puedan pues buscar y pues les digo que pues tiene un contenido muy edificante, es un contenido que pues nos obliga a formarnos como católicos porque hay veces, queridos hermanos, que no queremos escuchar la verdad. Y pues hay que decirlo, pues que hay La veces verdad, tenemos, incómoda. sí, tenemos actitudes protestantes, o sea, porque eso de interpretar
según lo que yo creo, hacer lo que yo creo y no lo que la iglesia lleva enseñando durante más de 2000 años. Esa es una actitud protestante. Yo, por ejemplo, ya con esto finalizo, que de hecho yo le compartí el clip y creo que Angélica vio el video del padre Raúl, del padre curateca español, y yo compartí un pedazo en Instagram donde él hablaba de los padres de la iglesia, hablaba pues de algunos abusos que a veces ocurren en grupos carismáticos. No estamos hablando de todos, pero pues han ocurrido y siguen ocurriendo. Y yo veía a veces algunos comentarios de un muchacho que decía, otro cura ignorante. O sea, imagínate, decirle a un sacerdote, otro cura ignorante, y comienza y no solo eso, sino que comenzó a desestimar la tradición. Búscame en la Biblia donde habla de tradición. Y yo estoy pensando que es protestante, o sea, porque es literal, o sea, los que niegan la tradición, es un protestante. ¿Sabes qué es lo más paradójico? Que es muy paradójico y es que tenemos la Biblia gracias a la tradición, Miguel. Claro, pero entonces como yo estoy acostumbrado a que comenten protestantes de ese tipo, claro. cuando me meto el perfil del muchacho, músico católico, yo decía, Dios santo, o sea, por eso es que tampoco podemos permitir que pues cualquiera vaya y canten en nuestras parroquias, porque hay que formarse, porque también van y cantan música protestante. Yo creo que eso da para otro en vivo. Vamos a comprometernos y vamos a comprometer a Angélica para que el otro en vivo sea para hablar de tradición y de cosas que necesitamos formarnos. Y por ejemplo, ella en su Instagram habla mucho sobre eso y por supuesto, y a veces recibe mucho ataque de católicos mal formados porque quieren hacer lo que ellos consideran o lo que le dice el líder de la comunidad o cosas así. Que es muy berraco, Miguel, porque inclusive tú y yo hacemos parte de esto, y es que obviamente, por gracia de Dios, como yo decía, el Señor con todos tiene su pedagogía diferente y nos llama, pero hay una obligación que tenemos como cristianos, Miguel, y es la formación. De hecho, el catecismo lo dice, no lo dice Angélica. Entonces, el catecismo dice, estás en la obligación de buscar la verdad, y una vez la encuentres, tienes que abrazarla y hallarla. Y la verdad no es motivo de odio, pero hay muchas personas que se incomodan y no se trata de hablar de yo tengo la verdad absoluta, soy el dueño de la verdad, porque eso es el sectario, ¿sí me entiendes? Sino es que hay una verdad que es Cristo y la dejó plasmada en la iglesia desde su tradición y qué rico volver a la tradición. O sea, imagínense lo que vivieron los santos en cuestión litúrgica, cómo era una misa vivida por San Agustín, cómo era la misa que celebró San Pío, el Padre Pío, ¿sí? Entonces, qué rico volver a eso, ¿no? Que es que yo no sé latín, no tienes que saber, ten el corazón dispuesto, lo demás es añadidura. Y qué rico recuperar eso. Y es que nosotros, Miguel, estamos acostumbrados, nuestra formación, como te decía, ha sido muy, muy infantil. Desde que la iglesia se ha permeado de tanto modernismo y demás, pues estamos acostumbrados a que el católico tiene que hablar muy bonito. Yo no digo que no haya que tener que caridad, porque así tú hables en 1000 lenguas y la misma palabra lo dice, si no hay caridad no tienes nada. Sí, hay que tener caridad, que eso es una gracia que Dios da porque a todos nos falta, como la humildad, por ejemplo, pero, estamos acostumbrados a una fe infantil, una fe muy, muy de rondas infantiles, de que todo tiene, o sea, tenemos un concepto tan equívoco, tan erróneo, que si tú eres serio en la liturgia, eres amargado, eres aburrido, que es que Cristo es feliz, sí, o sea, pero Cristo murió en la cruz y su sacrificio fue muy grande y le costó derramar su sangre, compórtate como tal, ¿sí? Entonces, digamos que estamos acostumbrados a tener ese tipo como de fe infantil, como de que todo tiene que ser bonito, dulce, arcoíris, cachorros, en la misma fe, y eso no es así. O sea, está bien que seas feliz, pero todo tiene un momento, como tú decías a veces. O sea, si uno quiere bailar, gritar, saltar, hágalo en un concierto, hágalo en un retiro, pero en la Santa Misa no se hace. Claro. Bueno, digamos, ya estamos acá entonces comprometidos. Obviamente, pues Angélica dedicada a su hogar, sus hijitas están pequeñas, pero pues vamos a sacar el tiempo y vamos a preguntarle pues ya luego para conectarnos nuevamente en vivo para pues hablar ya de temas de formación, temas de abusos litúrgicos, temas de cosas que pues nosotros debemos aprender para no hacer las cosas mal, no porque todos en la misa se levanten las manos y recen el Padre Nuestro agarrado a las manos, tú lo vas a hacer, o sea, porque si todo el mundo aplaude en la Santa Misa
tú no lo hagas porque ya tú sabes el por qué no se hace. Entonces, pues vamos a hablar luego sobre temas como ese en otro en vivo con Angélica. Pues nuevamente, Angélica, Gracias, Miguel. Gracias buenísimas noches. Dios lo bendiga. Se me cuidan, queridos hermanos. No se olviden de orar por los matrimonios. No se olviden de orar por mi hijita Pía y por mi esposa y por mí. Chao, chao. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Descansen. Dios los guarde. Chao.